Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnada como Supergirl, DC/IG, Kara vivió la primera parte de su vida completamente inconsciente de que alguna vez fue otra persona. Pero, tras no poder escapar de Krypton, el trauma de quedar atrapada en una nave le hace recordar plenamente su vida anterior. Ahora debe lidiar con dos conjuntos de recuerdos y asegurarse de que su prima pequeña esté bien. Sabiendo todo lo que el universo DC puede lanzarle, sabe que ni siquiera ser kryptoniana será suficiente. Capítulo 37, entonces, ¿supe que se te dan bien los dispositivos mecánicos? Kara intentó retomar la conversación tras aparecer bajo la base del genomorfo. Yo, ¿sí? Me encanta trastear en la montaña y, aunque no hay mucho que hacer, el señor Kent me deja trastear en la granja, respondió Kon, esforzándose por ocultarle su vergüenza. ¿Así que te gusta quedarte en la granja? Bien, dijo Kara, asintiendo levemente. O sea, parece que hicieron un buen trabajo con Cal, pero si no te gusta, siempre podrías venir a vivir conmigo. Kon pareció tomarse un tiempo para considerar sus palabras. Mirándola a los ojos, finalmente respondió. ¿En serio? Antes, pensé que te habías ofrecido porque no tenía a dónde ir. Tonterías, eres familia, Kara negó con la cabeza, dándole un pequeño abrazo al chico. Además, mañana o pasado mañana iré a comprar una casa nueva con Cory, así que habrá espacio de sobra para ti. Gracias, pero me gusta vivir con los Kent, dijo Kon finalmente después de unos segundos, con una expresión de felicidad en el rostro. Son geniales y, a veces, cuando necesito un respiro, puedo salir al campo y disfrutar de la tranquilidad. No creo que pudiera vivir en una ciudad. ¿Te acostumbras?, dijo Kara encogiéndose de hombros. Al principio, el ruido era muy molesto, pero había aprendido a ignorarlo y, en el peor de los casos, siempre podía bloquear todo el sonido de su habitación. ¿Y qué tal está Crypto? ¿Sigue robando zapatos? Mi tío siempre se quejaba de su babá, incluso cuando no podía dañar nada, no creo que ahora sea más fácil. Ah, no creo que realmente lo haga más, pero a veces suele salir de la granja, así que no lo sé, creo que Superman logró quitárselo de encima, dijo Kon cuando se abrió la última puerta y finalmente entraron en las instalaciones. Un G-elfo lo saludó con la mano al pasar por el pasillo, y Kara vio a un G-enano hablando con un humano con bata de laboratorio a través de la ventana de otra habitación. Tras mirar a su alrededor y a través de las paredes, encontró varios lugares donde humanos y genomorfos trabajaban codo con codo sin mayor problema. Maldita sea, Dubilex lo estaba haciendo bien. Desactivando su visión de rayos X, Kara volvió a pensar en Crypto y reflexionó. Bueno, o eso o que la exposición a la luz solar amarilla lo hizo más inteligente. Probablemente debería comprobarlo más tarde. Parece que me entiende cuando paseamos o jugamos, explicó Kon. Al fijarse de repente en las paredes blancas y el ambiente de laboratorio, finalmente preguntó. Entonces, ¿cómo se supone que va a ir esto? El Dr. Spencer logró estabilizar los genes del genomorfo, al menos temporalmente. El mismo tratamiento debería permitir que tus células kryptonianas dejen de esforzarse demasiado intentando curarte y desarrollen nuevos poderes, continuó Kara, explicando lo que entendía, el equipo que se usaría y el tiempo que tomaría. Finalmente, llegaron al laboratorio correcto y Kara vio al doctor, ligeramente tenso, esperándolos, así como a muchos ayudantes en la habitación con ella, tanto humanos como genomorfos. En el centro de la habitación se encontraba la cápsula de curación donde Kon iba a ser tratado, pero la zona estaba llena de dispositivos de monitoreo y un equipo realmente aterrador, lleno de agujas y material quirúrgico por si algo salía mal. De repente, Kara se dio cuenta de que todos la miraban y, con un suspiro de frustración, se dio cuenta de que había apretado la manija hasta que se dobló y se rompió la puerta. Al observar el trozo de metal, Kara logró contener el rubor.
Con la miraba de forma extraña, así que, fingiendo que no pasaba nada, se quedó mirando fijamente al doctor y, lentamente, usó las manos para enderezarlo. Por un instante, el incómodo crujido del metal llenó la habitación mientras todos observaban con torpeza. Con la puerta restaurada, Kara apoyó la manija contra la puerta y la explotó con visión térmica, soldándola de nuevo en su lugar. No pasó nada, asintió para sí misma e ignoró las reacciones de todos. «Y dijiste que tenía problemas de ira», susurró Con. «Cállate, mocosa», susurró Kara y luego hizo un gesto con la mano para presentar a la mujer. Esta es la doctora Amanda Spencer, quien ideó el tratamiento y era asistente de Desmond. Con se quedó en silencio después de eso, así que Kara la fulminó con la mirada. Por su parte, la doctora Spencer tragó saliva. Planchando nerviosamente su ropa con una mano y con el corazón latiendo a mil, dio un paso adelante para acercarse a ellos. «Con él, me disculpo sinceramente», dijo la doctora Spencer, con la cabeza ligeramente inclinada, pero sin evitar la mirada de Con. «No pensé en todas las implicaciones de mis acciones cuando trabajaba con Desmond. No puedo expresar cuánto lo lamento ni cuánto desearía poder retractarme. Ahora solo puedo hacer lo posible por compensarlo». Kara estaba segura de que la mujer había sacado el discurso de internet, y que lo había practicado frente al espejo para poder decirlo con cara seria, pero, bueno, al menos hizo el esfuerzo. Usando todos sus sentidos, Kara pudo ver, oír e incluso sentir la sinceridad de la mujer, y la espontaneidad estaba demasiado sobrevalorada en su opinión. No es que fuera a perdonar a la doctora Spencer pronto, ni a olvidar sus acciones, no, Kara descubrió que no podía hacerlo, todavía no. Lo que podía hacer era esforzarse y fingir que la mujer no estaba allí. No era ideal cuando el doctor era el responsable del tratamiento de Connie, en el futuro, de Match, pero era una mejora. Kara vio que Con se tensaba ante las palabras de la mujer, pero su prima pequeña lo asimiló todo sin reaccionar. Al concentrarse en él, vio que respiraba muy despacio, con la mente completamente centrada en Torquasm Rao para reprimir su ira. Negando con la cabeza, Con se apartó de la mujer. En cambio, miró a Dubilex, sentado cerca de la cámara de tratamiento, y cerró los ojos, probablemente intercambiando algunas palabras telepáticas con el genomorfo mayor. Finalmente, exhaló lenta y profundamente, dejando salir su furia hasta que pudo hablar con normalidad. «Es un comienzo», el doctor Spencer se estremeció al mirarla, pero Con simplemente negó con la cabeza. «No te preocupes, no quiero hacerte daño, pero no voy a decir que te perdono. Todavía no». Kara sonrió con orgullo. Parecía que Con lo estaba haciendo mucho mejor de lo que esperaba. Le puso una mano en la espalda, ignoró a la mujer y lo ayudó a subir a la cápsula. Su primo miró con recelo el tubo de vidrio y metal, pero al ver a Kara allí, se dejó sedar y sumergir en el líquido de la cápsula. Antes de comenzar el procedimiento, llevaron a Kara a una habitación aparte para una revisión general. Dubilex, percibiendo sus emociones contradictorias, permaneció en silencio a su lado durante unos minutos, pero finalmente conectó con su mente. Si no confiaba en el doctor Spencer, podría haber retrasado el tratamiento, señorita Kara. Dijiste que el resto de los genomorfos ya han pasado por esto sin problemas, y confío en ti, respondió sin abrir la boca. Eso no significa que esté dispuesta a dejar que pase por esto solo. Ya tengo muy pocas personas que realmente me importen para eso. Kara observó el procedimiento con atención, con los músculos tensos y lista para intervenir a la menor señal de que algo saliera mal. No caminaba de un lado a otro, pero su postura erguida, con las manos a la espalda, mantuvo a los médicos alerta todo el tiempo, lo que, de hecho, la hizo sentir un poco mejor. Todo el procedimiento tomó casi 4 horas, y el doctor Spencer tuvo que hacer ajustes todo el tiempo para compensar las diferencias kryptonianas y humanas de Con. Finalmente, terminó y la doctora casi se desploma en su silla cuando las máquinas dejaron de funcionar. Kara sintió que sus músculos se relajaban, dejándola un poco dolorida por la tensión que había estado manteniendo. Girándose ligeramente hacia la mujer por primera vez desde que Con entró en la cámara, Kara preguntó: ¿Has avanzado algo con la situación de Match? Revisé sus archivos, pero aún no he tenido tiempo de estudiarlos a fondo, respondió el doctor Spencer con inquietud, evitando inmediatamente la mirada de Kara. Parece que sus células tienen problemas para absorber la radiación, así que, si logras bloquear ese aspecto, seguiría siendo más fuerte que un humano promedio, pero su cuerpo debería estabilizarse, lo que le daría una esperanza de vida promedio, incluso con los tratamientos actuales. ¿Trabajar en su caso retrasará la cura del genomorfo?
Bueno, es difícil decirlo ahora mismo, tragó saliva de nuevo, ajustándose las gafas con nerviosismo. Si consigue el apoyo de Industrias Caldecott, como ha indicado, el aumento de equipo y personal debería permitirme trabajar en la situación de Match sin perjudicar a mis otros proyectos, pero no puedo asegurarlo. Entiendo, dijo Kara y se volvió hacia Con, viendo que su cuerpo comenzaba a moverse después del tratamiento. Kara entró corriendo a la habitación y estaba allí cuando despertó. Lo ayudó a salir de la cápsula y lo tranquilizó de inmediato antes de que se asustara por estar de vuelta en una cápsula cerrada. ¿Se acabó? ¿Sí, te sientes bien? Preguntó Kara mientras se alejaba de él y dejaba que el chico se despertara, salpicando los restos de la solución de tratamiento en el suelo. Me siento más ligero, dijo, pisando el suelo y probando sus extremidades. Kara casi esperaba que el chico empezara a volar de inmediato, pero no, simplemente estiró las extremidades y le sonrió. Es agradable, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Bien, ahora ve a darte otro baño y, Rao, perdóname, pero si vuelves a intentar abrazarme con esa sustancia, te juro que la congelaré a ti y a él. Y les pasaré el video de ti sacudiéndote todo como un perro a los demás titanes. Kara le dio una palmadita en la espalda, empujándolo hacia la habitación contigua. Tras lavarse y cambiarse de ropa, la pareja regresó a la sala de teletransportación. Con seguía moviendo las extremidades con renovado asombro. Finalmente, al llegar, Kara se detuvo y preguntó con cierta vacilación. Oye, ¿qué te parece si me ayudas con algo? Claro, ¿qué necesitas? Respondió Con rápidamente y preguntó. Sabes que tengo un contrato con Wynetech, ¿verdad? Kara esperó a que Con asintiera. Bueno, ¿crees que si te envío material de estudio y planos podrías ayudarme a perfeccionar lo que diseñé? ¿Estás segura? Preguntó Con después de un segundo. No soy, precisamente un experto, Kara. Bueno, puede que antes estuviera charlando un poco, pero de verdad que he oído que tienes talento para esto, explicó Kara rápidamente. No te pido que resuelvas los problemas ni nada, pero a menudo ayuda a tener otra perspectiva para ver las cosas, y la verdad es que si pudieras señalar aunque fuera un solo problema, ahorrarías mucho tiempo al construir un prototipo. Supongo que puedo mirarlo. Con se encogió de hombros y, vacilante, aceptó su petición. Gracias, te enviaré el último proyecto esta noche. No te preocupes si no encuentras nada. Digo, diseñé y revisé todo yo mismo, así que no espero errores. Pero, a veces, se pueden pasar por alto cosas bastante obvias al revisar tu propio trabajo. Al despedirse, Kara vio a Con teletransportarse directamente a Smallville y luego tomó su propio teletransporte de regreso a Ciudad Fawcett. El sol seguía brillando, así que Kara decidió simplemente dar un paseo por la ciudad. Fawcett City era realmente genial. Más pequeña que Metrópolis, pero aún así una ciudad grande, extremadamente limpia y muy acogedora. Casi podría decirse que era idílica. El Capitán Marvel había sido un héroe allí durante más de un año y Kara no pudo evitar felicitarlo. La ciudad se sentía segura. La gente caminaba por las calles sin miedo y, donde quiera que mirara, Kara podía verlos y oírlos hablar alegremente, interactuar y ayudarse mutuamente. Había pasado más de un mes desde que llegó a esta tierra y, ahora que lo pensaba, Kara comprendió que la ciudad se había convertido en su hogar. No se parecía en nada a Krypton, pero le recordó a su vida anterior y Kara se tomó un momento para simplemente disfrutarlo sin pensar en superhéroes, supervillanos o tramas. Al llegar a un parque público, se compró un helado y encontró un rincón entre los árboles donde el sol aún le daba en la piel. Sentada con las piernas cruzadas, relajada y observando a los niños jugar a su alrededor, disfrutó de su helado postre. Fue agradable, diferente a todo lo que había experimentado en Krypton, pero aún así agradable. Le trajo a la mente recuerdos de su vida cotidiana como humana. Se dejó llevar por su mente un poco hasta que sintió que alguien la observaba. Kara abrió los ojos y vio a una niña pequeña observándola a unos pasos de distancia. Dando otro lametón a su cono, saludó a la pequeña. Hola. Hola, respondió la niña, levantando una manita y saludándola. ¿Eres una rompehogares? Kara se atragantó con el helado, casi se le cae el cono y se le mancha la barbilla con crema derretida. Se la limpió rápidamente con la mano y rió entre dientes. ¿Qué? Mami dijo que eres una pequeña rompehogares. Pero no entiendo, no eres pequeña, eres como muy alta, tan alta como papá. La niña asintió con cara seria, abrazando una pequeña muñeca de la Mujer Maravilla contra su pecho. Oye, me gusta tu trenza. Gracias, mi amiga me la trenza. Eres Ana, ¿verdad?
Rió Kara, reconociendo por fin a la chica con la que, curiosamente, había compartido cola para tomar helados antes de pelear con el señor. Mente. Me gusta peinar a la Mujer Maravilla, pero no sé hacer trenzas, comentó Ana, mostrándole a Kara su muñeca, con cabello que se puede cepillar y adornos de armadura. ¿En serio? ¿Quieres que te enseñe cómo? No, tonta. Sé cómo hacerlo, pero la Mujer Maravilla no tiene trenzas, así que no puedo. Ana la miró como si fuera estúpida. Cariño, ahí estás, dijo de repente su padre, que llegó corriendo, la levantó en su regazo y respiró aliviado al ver que no estaba herida. Cariño, ¿cuántas veces tengo que decirte que no te separes de mi lado? Pero papá, mira, encontré a la guapa heladera. Ana la señaló y Kara saludó al hombre disgustado con un gesto divertido. ¿Ves? Te dije que era igualita a la Mujer Maravilla. Su padre miró a Kara con exasperación. Lo siento por ella, ¿te molestó? No, es una niña linda, dijo Kara, disfrutando de sus pequeñas interacciones cotidianas. Realmente la hacían sentir humana de nuevo. No, más que eso. La hacían sentir conectada. ¿En serio? Te reto a decir que, después de haber tenido que registrar todo el parque por tercera vez, es una amenaza. Mientras tanto, Ana le había estado tirando de la camisa a su padre y señalando furiosamente a Kara. Con cara de disculpa, el joven padre se giró hacia su hija y suspiró. Sí, cariño, sí que tiene músculos de la Mujer Maravilla, tenías razón. La joven le dedicó una sonrisa satisfecha, y el hombre finalmente la soltó de nuevo, sujetándola rápidamente por la muñeca para que no pudiera escapar de nuevo. Bueno, gracias por mantenerla ocupada. Me llamo Jonathan Fortune. Kara Danvers, no te preocupes, dijo Kara rápidamente, dándole un mordisco enorme a su helado derretido. Mucho gusto. Bueno, cariño, despídete de esa linda señorita, tenemos que llegar pronto a casa, le dijo Jonathan a su hija y saludó a Kara, a lo que la pequeña Ana también hizo un gesto. Kara les devolvió el saludo y los vio marcharse unos segundos con una gran sonrisa. Rao, Kyle tenía razón, necesitaba relajarse un poco. Era agradable salir, conocer gente nueva, pensar en por qué hacía las cosas en lugar de solo en cómo las iba a hacer. A lo lejos, Kara aún oía a la niña volverse hacia su padre y no pudo evitar reírse disimuladamente del pobre hombre. Papá, quiero ser una rompehogares de mayor. No lo dudo, dijo Jonathan con voz cansada. Cariño, hazle un favor a papá y no se lo digas a tu madre. Papá no quiere ser tu primera víctima. Después de terminar su helado, Kara contempló el atardecer en el parque antes de regresar finalmente a casa. De repente, se dio cuenta de que acababa de tener un buen día. Rao, ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que tuvo uno de esos? La verdad es que no lo recordaba. Tras regresar a la Tierra, había tenido momentos de diversión, e incluso había podido sonreír y reír, pero esta era la primera vez que pasaba un día entero de buen humor. Incluso conocer al Dr. Spencer había sido más una molestia que algo realmente molesto con Con a su lado. Deteniéndose en medio de la calle, Kara miró hacia arriba durante casi un minuto, esperando a que el cielo se abriera y expulsara un meteorito cataclísmico, una invasión alienígena, un ejército demoníaco o la malvada Liga de la Justicia, pero no pasó nada. Bueno, dos coches tuvieron que apartarse para evitarla, tocando la bocina a gritos, pero Kara seguía cerca del parque, así que no iban muy rápido. Al llegar a casa, encontró a Dexter durmiendo encima de su dron de limpieza. El gato levantó la cabeza y la saludó con un fuerte maullido. Se levantó lentamente, estiró el lomo, clavó las garras en el lomo acolchado del robot y dio un enorme bostezo. Kara lo agarró por la cintura, lo levantó frente a su cara y le rozó la nariz fría con la suya. El gato soportó esta degradación un segundo antes de empezar a retorcerse en sus brazos, así que lo soltó sobre la mesa y decidió pasar la noche en paz. Sacó su computadora, rápidamente le envió una copia de uno de sus proyectos a Con y luego pasó un tiempo revisando una vez más cómo integrar el dispositivo de manipulación del viento en el pecho de Danny. Al caer la noche, decidió darse otro baño antes de acostarse. Kara solo se había enjuagado en el Monte de la Justicia y no quería acostarse sin lavarse bien. Al entrar en la bañera, sacó su teléfono y le dio una orden, lo que provocó que su atuendo se disolviera en una nube de microglobos. Un segundo después, se alejó de ella y se reorganizó sobre el lavabo en forma de cubo, dejándola solo en ropa interior. Kara abrió el grifo, se deshizo rápidamente las trenzas y se metió en la ducha, dejando que el agua caliente le corriera por la cara durante un minuto entero. En el apartamento, oyó abrirse la puerta principal y la miró rápidamente con visión de rayos X, viendo que era Cory, que por fin llegaba a casa.
Kara lo ignoró, cerró los ojos y siguió disfrutando del agua, dejándola correr por su cuerpo antes de coger el jabón. De repente, oyó que se abría la puerta del baño. Su mano se tensó por instinto y apretó el jabón hasta formar una masa que se le escapó entre los dedos. Kara abrió un poco la puerta de la ducha y asomó la cabeza. Rao, Cory, esperen su turno, ¿quieren? Kara se quedó callada, sin palabras, mientras miraba fijamente a la princesa tamaraneana. Cory dejó caer sus bragas al suelo y se las quitó, revelando su cuerpo completamente desnudo. Una sonrisa seductora la iluminó mientras sus pies descalzos la acercaban a Kara. No, ya he esperado suficiente. Capítulo 38. Capítulo 37, 5, NSFW. Pensaban que lo dejaría en suspenso. Quería ser malvado y retrasar esto una semana, pero no pude, no soy tan cruel. Este capítulo se puede omitir sin dañar la historia si no quieres leerlo, pero disfruta. No, ya he esperado suficiente, dijo Cory, dejando que su sujetador se deslizara de sus hombros y cayera al suelo frente a sus bragas desechadas. Los ojos de Kara se sintieron inmediatamente atraídos por los pechos absolutamente perfectos de Cory. Eran llenos, con pequeñas areolas rosadas que contrastaban bien con su piel naranja y sus delicados pezones que apuntaban al techo. Tragando saliva con dificultad, Kara sintió que su estómago daba un vuelco mientras su mirada inevitablemente bajaba por los abdominales perfectamente esculpidos hasta la fina franja de pelo rojo fuego que cubría sus partes privadas, pero, antes de que pudiera hacer algo, Cory empujó la puerta de la ducha y entró. De inmediato, Kara sintió que sus pezones se endurecían y que el calor empezaba a acumularse entre sus piernas. Le avergonzaba admitir que la sensación no le era completamente desconocida, pero nunca antes se había satisfecho del todo, no como mujer, lo que la ponía aún más nerviosa. En Krypton, nunca había sentido la necesidad y, aunque Cory la había obligado a tomar varias duchas frías una vez que comenzaron a vivir juntas, Kara siempre se había sentido demasiado avergonzada de ser escuchada, y demasiado incómoda siendo una chica para hacerlo. Casi por instinto, movió las manos para tapar la vista, sintiéndose bastante tonta cuando Cory le dedicó una sonrisa divertida. De verdad, no entiendo por qué los terrícolas necesitan cubrirse constantemente, ¿por qué debo esconderme yo? Sobre todo de mi novia. ¿Yo, novia? Preguntó Kara estúpidamente, demasiado absorta en observar cómo pequeñas gotas de agua rebotaban en su cabeza y empezaban a acumularse en la piel de Cory. En efecto. Por favor, ¿por qué pareces confundida, Kara? Preguntó Cory, acercándose y poniéndole un brazo sobre el hombro. ¿No soy tu amiga? Cory, eso es, comenzó a decir Kara, solo para detenerse cuando Cory se acercó aún más, empujándose completamente debajo del cabezal de ducha extra grande y pasando lentamente un dedo sobre el brazo que ocultaba los pechos de Kara. Sintiendo un escalofrío de excitación recorriéndole la espalda, Kara dejó que Cory le guiara el brazo, alejándolo de su pecho y colocándolo en su cintura. Incapaz de contenerse, se aferró, sintiendo el calor que emanaba de la piel de Cory mientras la ducha la dejaba completamente mojada. Con otro paso, la tamaraneana la empujó contra la fría pared, haciendo que Kara contuviera el aliento mientras Cory le rodeaba el cuello con otro brazo. ¿No soy una niña? Por un instante, Kara se quedó mirando los cautivadores ojos verdes de Cory, llenos de calor y griega. Diversión. Finalmente, Kara recuperó la compostura y decidió dejar de ser indecisa. Rodeando la cintura de Cory con otro brazo, la atrajo hacia sí. Kara sintió sus pezones endurecidos presionando la piel caliente de Cory, provocando una descarga de excitación que la recorrió por completo, arrancándole un jadeo involuntario. Eres realmente irresistible cuando deseas algo, se quejó, provocando que la sonrisa de Cory se ensanchara. Bien, ahora deja de provocarme y bésame de una vez. Coriander lo hizo, el beso fue diferente a todos los que habían compartido antes. No fue el beso cariñoso y lento que habían compartido en la cama, y mucho menos el rápido y práctico de cuando se conocieron. No, este era desafiante, hambriento, lleno de pasión. Los dedos de Kara se clavaron en los músculos de Cory como para marcar a la princesa como suya, apretándole la cintura y acercándola aún más, haciendo que sus pechos se presionaran. El beso se profundizó de inmediato, volviéndose más desesperado a medida que Cory se inclinaba más hacia el cuerpo de Kara, con su cabello rojo empapado cayendo a su alrededor como una cortina. Finalmente rompiendo el beso, Cory se reclinó, dejando que el agua llenara el espacio entre ellos, corriendo entre sus cuerpos de la manera más tentadora.
Cerrando los ojos, Kara intentó recuperar su concentración sin mirar a Cory, pero la tamaraneana simplemente se inclinó hacia ella nuevamente, trazando suaves besos por su barbilla hasta su cuello y sacando un gemido indigno de su boca. Jadeando, Kara se golpeó la cabeza contra el azulejo de porcelana blanca a su espalda, sintiendo que los dedos de sus pies se curvaban mientras Cory le chupaba el cuello con tanta fuerza que le dejaba un chupetón. Rao, espero no arrepentirme de esto después. Apartando las manos del cuello de Kara, Cory se apartó el pelo de la cara y preguntó con una sonrisa segura y maliciosa. ¿Quieres parar? Mirando a su amante, Kara le devolvió la sonrisa. No. Con el cuerpo moviéndose como un borrón, Kara hizo girar a Cory, estrellándola contra la pared, rompiéndola y haciendo que fragmentos cayeran al suelo a su alrededor. Paralizada en el lugar, Kara primero miró a Cory con los ojos muy abiertos, pero el tamaranean era demasiado duro como para preocuparse por esa cantidad de fuerza y solo se rió disimuladamente del daño, lo que provocó que la propia Kara estallara en carcajadas. Tras un segundo para calmarse, Kara apoyó la frente en la de Cory, sonriendo aún por el error. Lo siento, pensó Kara en terminar ahí, pero sus manos seguían apoyadas en el trasero de Cory, y sus pechos seguían tocándose. Casi al mismo tiempo, se inclinaron hacia adelante y volvieron a besarse. Kara se mordió los labios mientras le acariciaba la espalda. Cory, volviendo a rodear el cuello de Kara con las manos, le ahuecó el rostro y gimió de placer. Su cuerpo se retorcía y flexionaba bajo la caricia de Kara. Apretándola con fuerza entre las piernas de Cory, Kara sintió que las extremidades de su amante reaccionaban casi por instinto, separándose ligeramente para recibirla y presionando contra su entrada. Al mismo tiempo, una de las manos de Kara se dirigió al pecho de Cory, ahuecándolo suavemente desde abajo y dibujando círculos lentos con un dedo alrededor de su seno, poniendo la piel de gallina. Kara se sentía cada vez más segura, mucho más cómoda en el rol dominante, donde podía manejar las cosas y tenía cierta experiencia previa que la guiaba. En poco tiempo, Kara comenzó a dejar besos lentamente por la piel de Cory, mordisqueando su cuello antes de ir más allá y succionar su clavícula. Con otro gemido, Cory se mordió los labios, respirando con más fuerza por la anticipación. Sus manos agarraban el cabello de Kara y presionaban, intentando guiar sus movimientos hacia abajo. Kara no obedeció. Kara, por favor, te necesito. Llena de satisfacción, Kara bajó la cabeza hacia el pecho de Cory, pero, en lugar de besarlo, exhaló lentamente contra el sensible pezón, lo que provocó que Cory se estremeciera y sus dedos se agarraran el pelo con más fuerza en señal de protesta. Kara. ¿Quién te dijo que me provocaras tanto? Dijo Kara con satisfacción. Finalmente, lamió el pezón, arrancando un gemido de Cory antes de engullir la punta en su boca y chuparla. Sintiendo la espalda de la princesa doblarse de placer y sus dedos clavándose en el cabello de Kara, enroscándose como garras alrededor de su cuero cabelludo, Kara sintió una ola de calor llenando su cuerpo, sacando los pequeños gemidos y quejidos de placer de Cory la hacían sentir increíble, como si nada más en el mundo importara. Apretando su otro pecho con una mano, Kara pellizcó ligeramente el pezón de Cory, haciéndolo rodar entre su pulgar y su índice mientras besaba su otro pezón y sentía la humedad acumulándose sobre su muslo. El aliento de Esal, jadeó Cory, retorciéndose bajo los cuidados de Kara. Con una sonrisa de suficiencia hacia Cory, Kara recorrió con las manos el costado de la chica. Finalmente, soltando el pezón, se arrodilló lentamente frente a la tamaraneana, ignorando por completo la mampostería dañada, como si no existiera. Cory respiró hondo y miró a Kara. Sus ojos proyectaban una luz verde sobre su cuerpo, brillando con la luz del sol. Soltó una mano del cabello de Kara y se acarició el pecho. Un solo toque del dedo de Kara hizo que la belleza de piel naranja levantara lentamente su pierna, dejando que Kara la guiara sobre sus hombros y revelando su sexo. Suavemente, Kara besó el muslo interno de su amante, sintiendo los músculos tensarse bajo su agarre. Un segundo beso acercó su rostro al centro y, después de una pausa embarazosa, la kryptoniana finalmente besó su coño, sacando otro fuerte gemido de la boca de Cory. De pie sobre la punta de los pies, la espalda de Cory se arqueó contra la pared y sus dedos se curvaron de placer detrás de los hombros de Kara mientras comenzaba a lamerla, recorriendo sus labios antes de chupar suavemente su clítoris y jugar con él. A pesar de estar de rodillas, Kara no pudo evitar sentirse poderosa mientras hacía a su amante jadear, gemir y retorcerse, aumentando lentamente la intensidad de sus movimientos hasta que Cory alcanzó su punto máximo. Agarrando el cabello de Kara con la mano, los músculos de Cory se tensaron al estallar, gritando su nombre. Kara. Kara.
Increíblemente satisfecha, Kara continuó chupando, prolongando el orgasmo al máximo hasta que sintió que los músculos de Cory se relajaban y su pierna se deslizaba del hombro para volver a descansar en el suelo. Lentamente, se puso de pie, dejando que el agua corriera por su pecho y espalda. Mirando al Tamaranean aún en recuperación, Kara finalmente notó el aura violeta que cubría su propio cuerpo, pero no trabajó inmediatamente para descartarla, en cambio, besó a Cory nuevamente, haciendo todo lo posible para mostrarle ese amor. Cory le devolvió el beso, acariciando el cuerpo de Kara con las manos antes de ahuecar sus pechos y apretarlos, provocando un escalofrío en la espalda de Kara y haciendo que sus pezones se endurecieran de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Te estoy correspondiendo, dijo Cory, sonriendo, apretando el pezón de Kara, lo que la hizo soltar un chillido inusual. ¿Es justo, no? No es necesario, Cory, respondió Kara, sintiéndose repentinamente tímida e insegura. Si bien tenía algo de experiencia de su vida anterior, ninguna de ellas provenía de su cuerpo actual. Intentando dar un paso atrás, Kara sintió que su corazón se aceleraba, pero la princesa la siguió de cerca, silenciando cualquier queja con otro beso que le robó el aire de los pulmones a Kara y le envió otro escalofrío por la espalda. Sintiendo la mano de Cory en su pecho, Kara la agarró, pero no impidió que trazara una línea por su vientre, enviando una ola de calor por su centro mientras pasaba por su ombligo y, suavemente, entre sus piernas, causando otra sacudida de placer que recorrió todo su cuerpo. Oh, Rao, Kara tragó saliva. Sintiendo los dedos de Cory acariciando su coño por primera vez, subiendo y bajando lentamente por su raja y aumentando su excitación, sintió que su coño se humedecía aún más a pesar de la ducha, una sensación tan completamente extraña que no sabía cómo explicarla. Rao, es completamente diferente. Finalmente, el agarre de Kara en el brazo de Cory cambió, pasando del nerviosismo al entusiasmo mientras quería desesperadamente más, tanto que en realidad comenzó a presionar la mano de Cory contra ella. Entonces sintió que Cory empujaba un dedo dentro de ella y jadeó, la sensación de ser penetrada era diferente a todo lo que había sentido antes. Joder, eso es, más, necesito más, gritó Kara, olvidando su timidez y vacilación anteriores mientras su cuerpo era invadido por sensaciones y su mente nublada por ellas. Cory obedeció, empezando a meter y sacar el dedo de su coño mientras presionaba su clítoris con la palma de la mano. Abrumada por la lujuria, Kara besó a la princesa Tamaraneana. Sus lenguas se encontraron mientras ella jadeaba y gemía bajo la estimulación. Cuando el segundo dedo entró en ella y la Tamaraneana aumentó la velocidad de su digitación, Kara realmente gritó, la sensación de estar llena superó sus restricciones mientras abrazaba desesperadamente a Cory y clavó sus uñas en su espalda. Entonces sucedió, el placer fue creciendo hasta que ella empezó a gemir cada vez más rápido, jadeando desesperadamente antes de sentir finalmente que sus músculos se contraían de placer. Era demasiado, los dedos de Cory se curvaban dentro de ella y enviaban oleadas de placer por todo su cuerpo. Kara no creía que fuera a parar nunca, no quería que parara. Joder. De repente, Kara perdió fuerza en sus piernas, todo su cuerpo se sentía como gelatina mientras se desplomaba sobre Cory con una estúpida y amorosa sonrisa, sus pies resbalaron en el piso mojado y casi las enviaron a ambas al suelo. Por instinto, extendió un brazo para estabilizarse, rompiendo el cristal de la ducha y rompiéndolo en 1.000.000 de pedazos, los fragmentos rebotaron inofensivamente contra su piel mientras Kara finalmente se estabilizaba y enterraba su rostro en los hombros de Cory, temblando de vergüenza. Jajaja, no puedo creer, no puedo creer que me hicieras olvidar que podía volar, susurró, provocando que Cory volviera a reírse disimuladamente. Al ver el baño destrozado, no pudo evitar reírse. ¿Cómo demonios lo hizo su prima con Lois Lane si solo era humana? Kara, ¿deberíamos empezar a arreglar el baño? Preguntó Cory, mirando el lugar medio destruido. Kara lo pensó y se encogió de hombros. Estaba agotada, feliz y griega. Sucia. La ducha seguía funcionando y tenían jabón extra. Al carajo, luego mandaré un robot a arreglarlo. Ven aquí, déjame lavarte. Capítulo 39. Capítulo 38, Interludio 6. No me gusta volver a utilizar un interludio tan pronto, pero esto no lo dejaría en mi mente y presenta muchas cosas. Espero que lo disfruten. En mi mente, puedo ver al tipo diciendo, aquí está Honey. Aquaman se detuvo frente a la línea de defensa, cientos de soldados y al menos una docena de magos hicieron todo lo posible para contener el avance del enemigo.
La fosa siempre fue algo que había que vigilar, los habitantes animalescos a veces nadaban hacia la superficie y había que detenerlos o luchar contra ellos. No le gustaba, pero era necesario. La trinchera, el nombre colectivo de todas las criaturas de ese dominio negro como la tinta, no eran capaces de razonar y eran increíblemente agresivos, atacando a los animales, a los atlantes y, sobre todo, a los habitantes de la superficie en cuanto los veían. Aún así, no era difícil contenerlos, por lo general. Los de la trinchera solían salir solos o en grupos pequeños y eran fácilmente repelidos. No esta vez. Un grupo enorme nadó fuera de la trinchera, actuando casi como un banco de arena en pánico y los magos, protegidos por los soldados, comenzaron a lanzar hechizos, atacando al enemigo con una ola de agua que dispersó el banco. Por lo general, la trinchera se retiraría después de eso, en cambio, los miembros solitarios atacaron a todos los involucrados con un frenesí inigualable. Apretando los dientes, Aquaman se estrelló contra los luchadores, golpeando a uno tan fuerte que salió volando hacia un par más antes de agarrar a otro y aplastarle la cabeza, provocando que se desmayara. No intentó matarlos, pero tampoco lo evitaría por completo, no si eso ponía en riesgo a sus propios hombres. La trinchera fue derrotada rápidamente, pero nadie regresó a las profundidades. De repente, Aquaman oyó un impacto proveniente de las profundidades. Un segundo banco de peces subió nadando y huyendo de inmediato, extendiéndose en todas direcciones. «Presiónenlos», ordenó, pero no lo hizo. Estaba allí para comprobar que fallaba, para resolver el problema, no para contenerlo. Estuvo a punto de nadar hacia la abertura, pero sus instintos lo detuvieron y mantuvo la mirada fija en la abertura durante un tenso minuto. De repente, un brazo agarró el borde de la abertura y entonces una criatura salió. Al principio, Orin pensó que era una especie de Trench monstruoso e inflado, pero pronto vio que solo usaba partes del cuerpo de Trench como ropa. «Bien. El jefe ha llegado», gritó el hombre, y su voz se expandió bajo el agua como una onda expansiva. Bastich, esos pescadores eran divertidos, pero matarlos se volvió aburrido. Lobo miró a su alrededor y finalmente vio al hombre soltero observándolo, con una ridícula camiseta naranja de mariquita. De inmediato despidió al pastelito y empezó a nadar hacia la superficie. «Lobo», gritó Aquaman, reconociendo por fin su piel blanca y su magnífico cabello. «Estás arrestado. Ríndete ahora y no tendré que pelear contigo». Lobo ni siquiera lo miró, consideró brevemente matar al idiota, pero tuvo su parte justa de matanzas rutinarias con esos pescadores y, aunque nunca estaría satisfecho, podía priorizar. De repente, Lobo recibió un puñetazo en la cara y el impacto lo envió de regreso al agua hasta que pudo estabilizarse. «Rayos. ¿Qué fue eso? ¿Un toquecito amoroso?» Lobo negó con la cabeza y miró a Aquaman con desdén. «Lárgate, idiota, ya llego tarde a la fiesta». Qué descaro el de esa gente pez, solo porque iba a dejar a todos con vida. De repente, vio al pensamiento nadando hacia él, más rápido de lo que incluso Blondie había logrado hacerlo en el aire. ¡Qué mala suerte, bastardo! Este tipo no era un rubio atractivo con buen carácter, así que el hombre principal no iba a contenerse. Esquivando el primer puñetazo e inclinando la cabeza hacia un lado, el hombre principal golpeó al cretino con su enorme puño, deteniendo todo su impulso. Por un solo segundo, los ojos de Aquaman se abrieron ante la fuerza y luego voló directamente hacia abajo, siendo golpeado con tanta fuerza que creó un cráter en el fondo del océano antes de ser enterrado a 6 pies bajo tierra. «Cobarde», Lobo negó con la cabeza con tristeza, antes de darse la vuelta y empezar a nadar de vuelta. «Te juro que hay gente que no tiene sentido común». Detrás de él, el fondo del océano explotó y el agua se desplazó más rápido que la velocidad del sonido cuando Aquaman se estrelló contra él y le dio 3 puñetazos en el riñón. Lobo intentó darle un codazo, pero el rey esquivó el golpe y le propinó un uppercut que le hizo volar uno de sus dientes, le dio un rodillazo en el estómago y luego le propinó un martillazo en la nuca. Estrellándose contra el suelo y casi causando un terremoto, el hombre principal se dio la vuelta y extendió los brazos. Bueno, eso estuvo un poco mejor, se tapó la nariz con la mano y exhaló un chorro de sangre, viéndolo alejarse en el agua. ¿No eres miembro de esa maldita liga de jugos o algo así? Pues arréglate, mariquita con olor a pez, que el jefe va a por ti. Saltando desde el suelo, The Main Man se lanzó directamente hacia Aquaman, pero el rey era un nadador demasiado ágil y se escabulló con un movimiento casi perezoso antes de golpear la cabeza de Lobo. Lobo lo atrapó, atrayendo al Atlante hacia sí y dándole un cabezazo.
Aquaman forcejeó para liberarse, lanzando puñetazos, pero Lobo también lo atrapó y le puso ambos brazos en una llave de articulación, forzando los huesos del rey y causándole una flexión de espalda por el dolor. De repente, un tiburón gigante embistió a Lobo desde un costado, liberando a Aquaman mientras algunos de sus hombres regresaban e intentaban enfrentarse al Zarniano. ¡No! ¡No! Gritó Aquaman, al sentir la fuerza de su enemigo. No sirvió de nada. Lobo, haciendo girar al tiburón gigante, lo derribó antes de propinarle un revés a un soldado atacante y romperle todos los huesos del cuerpo. Uno de los magos intentó lanzarle un hechizo, pero Lobo disparó la jabalina de hielo antes de abrir un agujero en el vientre de otro soldado, agarró su arma y la arrojó hacia el mago, enviándola lejos con el impulso. Las criaturas del océano invadieron al cazarrecompensas, actuando bajo el control de Aquaman y haciendo todo lo posible por herirlo, o al menos incomodarlo. Nada de eso ayudaba. El hombre principal agarró a un cuarto atlante por el cuello y estaba a punto de aplastarlo cuando Aquaman finalmente estuvo a tiro. Le había arrebatado la espada a uno de sus guardias caídos y le cortó el brazo al Lobo antes de intentar atravesarle el corazón. Reaccionando increíblemente rápido, Lobo se giró, dejando la espada enterrada en su pecho y golpeando a Aquaman con el rodillazo en el costado, agarrando su brazo mientras comenzaba a volar y usando su cuerpo como escudo para bloquear algunos disparos de los soldados restantes. Aquaman gritó de dolor, el golpe de las armas dañó su armadura, pero se recuperó rápidamente, poniendo un hombro contra el pecho de Lobo y nadando hacia la pared, intentando aplastar al Zarnian tan fuerte como pudiera. Desafortunadamente, incluso con un solo brazo, Lobo era mejor luchador que el rey y logró girarlo. Aquaman no pudo detener su impulso a tiempo, impactando contra la pared submarina y perdiendo la concentración y el control sobre Lobo. Agarrando al destrozado Fishdude por la nuca, el hombre principal le golpeó la cara contra la roca repetidamente hasta que sintió que el bastiche empezaba a perder fuerza. Soltándole la cabeza, Lobo lo dejó descender un poco antes de agarrarlo del brazo izquierdo y mantenerlo entre él y el resto de los soldados. ¿Sabes? Empiezo a pensar que me subestimas. ¿Fue porque estaba jugando con Blondie antes? El jefe sacudió al rey del brazo, lo que hizo que los demás soldados se detuvieran. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Sabías que le di como una docena de chupitos gratis? Mirando su brazo, que ya se regeneraba, Lobo frunció el ceño al notar que tardaba demasiado. ¡Qué fastidio! Levantando al héroe por el brazo, Lobo abrió la boca y le arrancó la mano izquierda de un mordisco, escupiéndola a un lado, provocando un grito de dolor en el héroe. Listo, estamos a mano. Aunque no puedo decir que hayan tenido una pelea justa, necesitan un par de docenas de personas más para eso. El dolor sacó a Aquaman de su aturdimiento, su brazo sin mano se escapó del agarre del Lobo y se retorció, pateando con ambos pies e impulsándose lejos del hombre, agarrando su brazo contra su pecho. ¡Fuera! Gruñó Lobo, estrellándose contra la pared, solo para ser bombardeado con disparos y hechizos mientras todos los atlantes allí descargaban sobre él una vez que ya no sostenía a su rey. Aquaman se envolvió el muñón con un paño y gritó: «¡Dame un arma! Mi rey no está muerto. Llamen al resto de la liga», ordenó rápidamente Aquaman, arrebatándole un tridente a uno de sus soldados. «Tú, ve a avisarle a Mera, yo lo detendré». De repente, una enorme roca salió volando de donde estaba el Lobo, dispersando a los atlantes y casi matando a dos de ellos. Una segunda roca voló justo después de la primera, pero Aquaman se estrelló contra ella, rompiéndola con un golpe de su arma. Desde los escombros, Lobo se lanzó hacia él nadando, con la espada aún clavada en el pecho, pues el Zarniano no le prestó atención. Aquaman atacó, usando todo su poder para intentar matar al monstruo. Lobo solo rió, esquivando a duras penas la punta del tridente, que le dejó un gran rasguño en la cara. Aquaman era un guerrero entrenado con años de experiencia en combate. Era increíblemente hábil con las armas y, bajo el agua, podía darle a Superman un combate muy difícil. Lobo no era Superman. Era peor. Superman solo intentaría incapacitarlo, pero con Lobo, cada golpe estaba dirigido a quitarle la vida a Aquaman y luchaba con mucha más habilidad de la que sus acciones sugerían. Aquaman realmente creía que el hombre había estado jugando antes, porque ahora Aquaman tenía que luchar solo para sobrevivir un segundo más. Su tridente mordió al hombre, le hizo cortes en el pecho y, una vez, incluso en el cuello, pero Lobo simplemente lo ignoró todo, recibiendo los golpes como si no importaran e ignorando la pérdida de sangre resultante sin perder fuerza.
Aquaman estaba exhausto, le dolía la mano que le faltaba y, peor aún, veía que el brazo amputado de Lobo estaba casi regenerado. Dudaba mucho que tuviera una segunda oportunidad de amputarle una extremidad en esta pelea, así que esa ventaja prácticamente se había esfumado. Los animales y soldados circundantes no le hacían nada al Xarnian. Lobo simplemente los ignoraba o les enviaba algunos ataques devastadores una vez que se volvían demasiado molestos. De repente, su tridente atravesó uno de los pulmones del lobo, pero, antes de que pudiera retirarse, el monstruo puso una mano sobre el asta y la empujó aún más hacia el interior de su cuerpo. Aquaman dudó menos de un segundo antes de soltar el arma, pero eso fue suficiente. «Te pillé», dijo el hombre principal, agarrando a Aquaman por el hombro y acercándolo más. «Sabes, no suelo liarme con nadie gratis, pero creo que haré una excepción. ¿A quién engaño? A muchos les lío gratis cuando me molestan». Tras regenerar finalmente su brazo, Lobo sacó la espada de su pecho y la apuntó lentamente al pecho de Aquaman, presionándola contra su armadura. Sin embargo, antes de poder matarlo, Lobo tuvo que soltar al chico naranja y agacharse cuando un pez monstruoso casi le arranca la cabeza de un mordisco. La criatura también casi mata a Aquaman, pero era un riesgo que el Atlante estaba dispuesto a correr para no perder su corazón. Lobo realmente no quería tener que reconstruir un cuerpo nuevamente. Moviéndose por el agua, Lobo partió un tiburón por la mitad y luego fue golpeado por la cola de una gigantesca ballena azul, que lo aplastó casi medio kilómetro atrás. Pateando contra las olas, Lobo nadó de regreso, sorteando varios peces y golpeando a la ballena, ignorando a los atlantes que le disparaban. Justo cuando estaba a punto de alcanzar al exhausto héroe, vio a Aquaman alejarse nadando, ayudado por un par de delfines. Con los ojos muy abiertos, el hombre principal se detuvo y miró a su alrededor. Había varios delfines a su alrededor, de todos los tamaños y formas, todos ellos mirándolo fijamente con miradas juzgadoras y preparándose para atacarlo, incluso cuando no tenían ninguna oportunidad. Imposible. Lobo soltó la espada y se rascó los ojos con ambas manos, pero la imagen no cambió. ¿Por qué no dijiste que también te encantaban los peces? El hombre principal no puede flaugir a un hombre con cultura. Al detenerse en su retirada, Aquaman se quedó atónito al ver que Lobo levantaba las manos. ¿Qué? Sí, iba a convertirte en carne, pero ahora me siento un poco mal por el brazo, cabrón. Voy a tener que ser educado ahora. Se rascó la barba avergonzado, Lobo negó con la cabeza y volvió a nadar hacia la superficie. ¿Sabes qué, güey? Me largo de aquí. Herido, aún sangrando y sabiendo que sus soldados no podían hacer mucho contra el cazarrecompensas, Aquaman levantó una mano y les ordenó que se detuvieran. Solo podía esperar que el resto de la Liga de la Justicia llegara pronto. De lo contrario, se vería obligado a ver partir al Xarniano. Mirando a sus ayudantes, el rey en realidad no podía creer lo que había sucedido. ¿Acaso se había salvado gracias a los delfines? El hombre principal bajó la mira y pensó en la situación. Normalmente no dejaba escapar a los objetivos después de encontrarlos, pero, bueno, tenía un problema más urgente en este momento, como asegurarse de que ningún clon Bastich siguiera corriendo por ahí. Esos lagartos fragmentadores podían esperar. Había sido bastante fácil encontrar a la chica, con esos héroes entrando y saliendo del lugar de vez en cuando, pero él quería hacer las cosas personalmente. Blondie era así de divertida. En realidad, podría crear algún virus o algo para matar a Blondie y a su hermanito, o lo que sea, también, pero después de eliminar a su propia especie, siempre le habían parecido insatisfactorios. La verdad es que se arrepentía un poco de haber matado a su raza con ese virus. Había sido demasiado fácil. Le había quitado la gracia. Debería haberlos matado a todos personalmente, haberlo convertido en un juego. Además, el hombre principal era muchas cosas, pero no era un impostor. Que la rubia se divierta, ¿no? Quizás podría hacer un trío. Bastich, la última vez que estuvo con más de una chica fue cuando salió con Triplicate Gale cuando fue enviado al futuro. Sería un trágico desperdicio convertir a Blondie en carne ahora mismo. Al saltar del edificio, Lobo cayó pesadamente en la calle. Sus botas adquiridas lograron sobrevivir a la caída. Ajustándose la chaqueta nueva, encontró la barra correcta y se abrió paso hacia adentro a patadas. Bien, idiotas. Llegó el jefe. Empujó a un ingenuo y se dejó caer pesadamente en el taburete, agarrando al tipo detrás del mostrador. Tabrero, tráeme una botella. Rompiendo la tapa de la botella con el pulgar, Lobo se sirvió la bebida directamente en la boca y se la limpió con el brazo, dejando escapar un profundo suspiro.
La gente empezó a evitarlo rápidamente, pero Lobo no pudo evitar levantar una ceja al ver la cantidad de armas que portaban. Parece que esta ciudad no es tan aburrida como pensé al principio. ¿Acaso no es maravillosa la vida a veces? Terminó la botella en su segundo trago y la dejó caer al suelo. Bueno, ¿qué me traes? Por favor, señor, venga, dijo un hombre, abriendo una pared llena de botellas y revelando una habitación oculta. Tenemos una excelente selección para su disfrute, cortesía de Intergan. Si desea algo específico, también podemos prepararlo. Ahórrame el rollo. Obviamente tienes algún plan secreto o algo así. Bueno, al jefe no le importa. Solo consígueme las armas. Al entrar en la habitación, Lobo fue conducido por unas escaleras más abajo, donde se reveló un escondite reforzado, lleno de armas. La mayoría eran las típicas armas terrestres, algunas con un toque extra, pero Lobo no pudo evitar sonreír al encontrar el premio gordo. Había algunas piezas de equipo de Apocalypse. ¿No es genial? Lobo acarició un arma gigante que emitía una luz roja intermitente. ¿Sabes? Estoy empezando a creer que tengo posibilidades. Apuesto a que esto se va a sentir muy raro. Pocos tipos se suicidan y siguen vivos para presumir de ello. Va a ser divertidísimo. Desnudo como el día de su nacimiento, Lobo finalmente entró en el pequeño pueblo en medio de la nada. Al levantar la vista hacia un poste de luz, vio varios cadáveres de hombres y mujeres empalados encima, con sus cuerpos retorcidos alrededor del poste como si no tuvieran huesos. Vaya, qué linda bienvenida para el hombre principal, comentó Lobo, mirando los cuerpos hasta que encontró a un tipo gordo con un par de pantalones casi intactos. Saltando, agarró la carne y la sacó del poste antes de robarse los pantalones. El par no le quedaba perfecto, pero caminar desnudo se volvió viejo después de un tiempo. De muy buen humor, el hombre principal entró en el pequeño pueblo silbando, disfrutando de la masacre y la destrucción que lo rodeaban. Ver tanta maldad le reconfortó profundamente. O tal vez solo fue la hoguera. Creía que no me perdía nadie, dijo una voz fría mientras un hombre completamente blanco descendía del cielo frente a él, con la espalda recta y vestido con un abrigo blanco y una pequeña capa. Lobo le dio un 4/10 a la entrada, pero la recepción fue casi un 8. No hay nada como el olor a carne quemada para ponerle de buen humor al jefe, dijo Lobo, llevándose los brazos a la cintura y oliendo profundamente la gigantesca pila de cadáveres que ardía en el centro de la ciudad. Y no te perdiste nada. Acabo de llegar de fuera de la ciudad. Muy bien, asintió el albino, cruzándose de brazos y poniéndose una mano en la barbilla pensativo mientras miraba al Lobo. Dime, ¿qué te parece mi arte? Muertes tan memorables, ¿verdad que es hermoso? Oye, me gusta tu actitud, amigo. El hombre principal se dedica a matar, dijo Lobo, disfrutando de la destrucción. Aunque nunca me importó la presentación, solo convertir a los tontos en carne y listo. No, eso sería muy aburrido, negó el hombre con la cabeza. Extendiendo la mano, usó telequinesis para destruir las casitas alrededor de la pila en llamas antes de usar la leña rota para alimentar el fuego. La muerte debe ser memorable, debe ser épica. Con estilo y esmero para que signifique algo. Morir sin motivo y de una forma tan aburrida, algo que la gente olvidaría en un par de días, sería un desperdicio. La muerte es arte, amigo mío. ¿Entonces no mata solo a los perdedores? Se preguntó Lobo, viendo cómo los cuerpos se consumían, dejando solo los huesos. ¿Sabes? No voy a decir que matar sea aburrido, pero últimamente se ha vuelto un poco monótono. No hay muchos tipos capaces de dar una buena pelea, ¿sabes? Quizás lo intente un par de veces. Y pensar que estaba considerando como tu muerte podría ser una obra maestra, pero ahora me has despertado la curiosidad, y es raro encontrar a alguien que aprecie mi trabajo, dijo el hombre blanco, girándose y usando su poder para sacar una calavera de la pila antes de que se quemara por completo. Me llamo Blanque y estaré deseando saber de tu trabajo. Me llamo Lobo, asintió el zarniano, observando cómo más y más cráneos salían flotando del montón, limpios de carne. Dime, ¿sabes dónde puedo encontrar la ciudad más vil de este planeta? Probablemente sea Ciudad Gótica, está por allá, señaló Blanque, haciendo que Lobo se girara hacia allá. ¿Puedo preguntar por qué? La primera regla de la caza es que tu presa venga a ti, explicó Lobo, mirando a su alrededor para ver si encontraba algo de alcohol y un cambio de ropa mejor. Probablemente ahí es donde iré, así que tengo que llegar primero. ¿Te importa si echo un vistazo antes de irme? No, adelante, mira a tu alrededor y aprecia un poco mi arte antes de irte.
Silbando todavía, Lobo abandonó la hoguera y comenzó a buscar dentro de las casas dañadas ropa que le quedara mejor. Siempre era agradable conocer a un tipo tan agradable. En una jungla africana, un gran zarniano que llevaba unas hojas atadas a la ropa cayó al suelo, provocando un pequeño temblor a su alrededor. Tras colocar las hojas en su sitio, miró a su alrededor. El hit de fetal. Ni un trozo de tela ni una botella de licor a la vista. ¿Dónde demonios estoy? A sus espaldas, oyó de inmediato el sonido de una alarma y sonrió. Donde había una alarma, también había bastiches de los que podía robar, o al menos obtener alguna orientación. En lugar de saltar de nuevo, Lobo empezó a caminar hacia el ruido. Desde el suelo de la selva, un arma enorme se alzó, empezó a girar y le disparó balas. Le rebotaban en los músculos, pero le dolían. Míos. Apresurándose hacia el arma, aguantó los disparos y pateó la base, rompiendo el soporte metálico y permitiéndole agarrar el arma. A ambos lados, otras 4 torretas se levantaron y comenzaron a disparar de inmediato. Con una risa maniática, Lobo les apuntó con su nueva arma, lanzándoles una ola de metal. ¡Ah! El sonido de los disparos, cómo los extrañé. Matar, destrozar, destrucir, frag. En su defensa, Lobo no había matado nada interesante en mucho tiempo. Primero tuvo que esperar a regenerarse y luego se perdió en la jungla. Realmente necesitaba un poco de alivio del estrés. Encontró otra ametralladora intacta, la arrancó de su soporte y robó las municiones restantes, llevando cada ametralladora en una mano. Desde más allá de la sirena, Lobo oyó a una tropa de gorilas gritando mientras se dirigían hacia él. Apuntando con ambas armas, se echó a reír. Frag. 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 Descargó las balas, que atravesaron los árboles y a los gorilas que se acercaban como un cuchillo caliente en la mantequilla, tiñendo la selva de rojo con su sangre salpicada. Las criaturas eran increíblemente poderosas, aguantaron varios disparos, y algunas incluso lo alcanzaron, con los músculos abultados y llenos de heridas, con cortes de músculo rojo asomando bajo su pelaje. Soltando las armas vacías, Lobo se preparó para recibirlas. Sí, vengan a por mí, mis malditos abrigos. Los simios golpeaban con una fuerza sorprendente, pero el protagonista estaba en otro nivel. Bastich, los abrigos de piel eran divertidos de golpear, y podían aguantar una paliza, en el sentido de que sobrevivían a más de un puñetazo. Por un segundo, Lobo pensó en despellejar a las criaturas, pero decidió que probablemente no valía la pena. Había un edificio justo enfrente. Los bastiches tendrían alcohol y una salida, y los pantalones también estarían bien. Al ver a un gorila con gorra frente al edificio y un arma enorme, Lobo frunció el ceño. ¿Significaba eso que acababa de matar gorilas conscientes? ¿Odiaba matar a cualquiera? Bueno, no odiaba matar a cualquiera, simplemente le gustaba que le pagaran primero. Alejándose de la línea de árboles, Lobo vio 4 postes que se elevaban del suelo en un área amplia a su alrededor y entonces sintió el ataque, la electricidad corriendo por su cuerpo. ¡Ah! Gritó Lobo, sus dedos se curvaron en garras mientras se sujetaba la cabeza y caía de rodillas. Con aire de superioridad, el gorila se acercó. Una caja en su pecho emitía una voz robótica. Maya, tráeme a mi nuevo sujeto de pruebas. Ya me ha costado muchas tropas, gruñó el gorila, sacando una granada de su cinturón. Lobo se acurrucó, casi tocando el suelo con la frente. Ark. Es broma. De repente, levantó la vista. La electricidad aún le recorría el cuerpo, pero solo le causaba dolor. Saltando hacia adelante, Lobo usó una mano para agarrar la granada y la otra para apretar el cuello del simio. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que te hayas caído. ¡Qué decepción! Tienes exactamente 1 minuto para guiarme adentro y darme lo que quiero, o te apretaré el frágil cuello. ¿Quizás pueda ayudar?, dijo una elegante voz masculina a su lado, lo que hizo que Lobo obligara al simio a arrodillarse y mirar al recién llegado. El bastiche era un humano alto y rubio. Vestía un traje blanco como esos Justice Sims y llevaba una gran capa verde a la espalda. Estoy aquí para ofrecerte un trato, Lobo, un trato muy lucrativo. Ya tengo un contrato, pero puedes llamarme más tarde, primero tengo que resolver un problema de clones, dijo Lobo, apartando de su mente al adicto al spandex. ¿Necesitarás mi ayuda con eso? Solo necesitas tu alma, dijo Nerón, con una sonrisa un poco más amplia. Juntos, podríamos sembrar el caos. Mi influencia traería tanta oscuridad al mundo que podrías descontrolarte a tu antojo, todo por un precio tan bajo. Genial, solo tengo un problema.
El jefe no necesita ayuda con esas cosas. Oye, Clyde, pareces un Clyde, te llamaré Clyde, dijo Lobo, apretando demasiado fuerte sin querer el cuello del simio y rompiéndoselo. Encogiéndose de hombros, soltó a la bestia. Bueno, Clyde, la verdad es que el jefe nunca tuvo que jugar con un alma, así que, ¿qué te parece? ¿Un intercambio justo y todas esas tonterías, mi alma por la tuya? Yo, no tengo alma, dijo Nerón, un poco desconcertado por el zarniano. Pues lárgate, cabrón rubio y malvado. No tengo tiempo para ti. Tengo gente que asesinar, clones que cazar y todo eso. Le dio la espalda al demonio y se giró hacia el edificio, y entonces oyó el rugido de una motocicleta. ¡Ay, cabrón! Dije que necesitarías mi ayuda, qué lástima. Nerón negó con la cabeza y desapareció. De repente, la cabeza de Lobo explotó, seguida rápidamente por el resto de su cuerpo. Después, un misil impactó lo que quedaba y lo hizo estallar, esparciendo los pedazos por todo el claro. Tras estacionar su motocicleta en el aire, Lobo se dejó caer al suelo, con sus pesadas botas hundiéndose en la selva y un gran cigarro en la boca. Mirando a su alrededor, el hombre principal levantó los brazos y sacó un lanzallamas. ¿Eh? Podría haber jurado que escuché a alguien más. Al diablo. Terminemos con esto rápido. Tengo que volver a Ciudad Gótica pronto. Usando su cigarro, Lobo encendió el arma y comenzó a quemar todo lo que veía, reduciendo toda la jungla a cenizas. A unos metros de allí, en una celda de la prisión bajo el edificio, Nerón estaba con los brazos cruzados, una ventana mágica flotando en el aire frente a un gorila demacrado y encadenado y mostrando el resultado de la pelea. Aún hay tiempo, ¿sabes? Dijo Nerón con voz serena. Tu compañero ya está muerto, pero tu hijo no estaba en la ruta del alienígena. Brain ya se prepara para huir de las instalaciones, ¿crees que dejará a alguien con vida cuando lo haga? ¿Cuál, Buff, es tu precio? Preguntó Grog, mientras sus músculos abultados luchaban contra las cadenas sin éxito. Estaba hambriento, deshidratado y dolorido. Quizás habría muerto con su compañero si no hubiera intentado organizar un golpe de estado, viendo la retirada de Bren de su otra base y la distracción de la luz como una oportunidad para luchar contra su esclavizador. Había fracasado, y había pagado por ello. Mi precio sigue siendo el mismo. Tu alma a cambio del poder necesario para escapar, dijo Nerón, derrumbando la ventana mágica. ¿Es demasiado? Otra, Buff, cadena a mis pies, dijo el gorila, sintiendo el veneno de cobra correr por sus venas. A veces, Gro deseaba que Brain no hubiera aumentado su inteligencia, que hubiera seguido siendo una simple bestia, pero esas ocasiones eran raras. No, lo que realmente quería era venganza. Quizás, pero sería una decisión fácil y, en serio, sería un precio demasiado alto por la posibilidad de liberar a tu hijo. Si eres lo suficientemente rápido, claro está. Nerón se encogió de hombros, con la capa ondeando a su espalda mientras extendía una mano hacia el simio. Acepto. Flotando en el espacio, a millones de kilómetros de la Tierra, Lobo se movía. Su cuerpo estaba completamente desnudo y tenía los brazos cruzados sobre el pecho, aburrido. Había intentado arrancarse una extremidad y lanzarla para cambiar de dirección, pero no podía alcanzar mucha velocidad de esa manera. Al menos no creaba nuevos clones. Podía elegir qué parte de su cuerpo regenerar cuando se concentraba en ella. Era en medio de una pelea cuando podían surgir problemas. Así que flotó hasta allí, moviéndose lentamente hacia Marte. Incluso desde donde estaba, probablemente le tomaría unos meses llegar allí. Meses sin alcohol, sin morir, sin siquiera una pequeña pelea. Lobo estaba en el infierno. En ese momento, esperaba sinceramente que uno de sus clones pasara y se volara la cabeza. Sería mejor que este aburrimiento Bastich. Disculpe, señor Lobo. ¿Ha oído la palabra de nuestro Señor y Salvador, el triple dios pez? Dijo una suave voz en su mente. Lobo estaba a punto de intentar matar al maldito Bastich, que intentaba sermonearlo cuando la vio. ¡Ay, qué purísimo eres! Ven aquí, amiguito, ¿cómo te llamas? Dijo Lobo, levantando suavemente la mano hacia lo más hermoso que había visto en su vida. Esos ojos negros y húmedos, esa nariz tan bonita. Era el delfín espacial más grande que había visto. Soy el enviado del dios triple pez, dijo el delfín mentalmente, flotando cerca de Lobo y dejando que el cazarrecompensas rozara su esbelto cuerpo. Nuestro Señor y Salvador tiene una misión para ti, Lobo. ¿Aceptas? Sí. Dicho esto, Lobo puso una mano sobre la aleta de Fisi, iba a llamarlo Fisi, y nadaron a través de las estrellas para comenzar la nueva vida de Lobo como miembro del culto más grande de la galaxia.
Capítulo 40. Capítulo 39. Hola, aquí hay un nuevo capítulo. Espero que lo disfruten. Debería haber otro esta semana, y también otro capítulo de Dungeon Devin para quienes disfruten de esa historia. Entonces, señorita Danvers, ¿qué le parece la casa? Preguntó la agente inmobiliaria. Le sonreía, pero no podía ocultar su cansancio. La mujer era una morena mayor, de unos 40 años, con algo de sobrepeso y elegantes gafas redondas. También era bastante competente, aunque había puesto a prueba a Kara varias veces, tentándola con casas más caras que no cumplían con sus criterios iniciales. Kara intercambió una mirada con Cory, la despreocupada camaraneana que comía una galleta horneada. Al notar la mirada de Kara, Cory se encogió de hombros y se metió otra galleta en la boca, empezando a parecer un hámster con las prisas por comer todo lo que pudieran antes de irse del lugar. ¡Qué monada! ¿Tienes el plano de la casa?, preguntó Kara, negando con la cabeza, sonriendo cuando la mujer extendió un papel grande sobre la isla de la cocina. Gracias. Tras analizar rápidamente el plano, Kara anotó el cableado, la conexión del alcantarillado y las materias primas de la casa. Tendría que cambiarlo todo si compraba la casa, pero podría ahorrarse trabajo con la casa adecuada. La casa era casi perfecta, lo suficientemente lejos de la ciudad para que el ruido fuera solo levemente molesto, si no se concentraba en él, pero aún lo suficientemente cerca para viajar en auto en menos de una hora si era necesario. La mayoría de los materiales de la casa se podían reutilizar sin mayor problema, no había vecinos cercanos que los molestaran y era lo suficientemente grande como para albergarlos a ambos con comodidad. El terreno era bueno, sin otras estructuras subterráneas y contaba con un sistema de alcantarillado de fácil acceso. Había una pared de árboles que bloqueaba la visión desde la calle, pero la mejor parte era que no había muchos en la propiedad, lo que le permitía a Kara obtener fácilmente suficiente luz solar para cualquiera de sus proyectos. Janice, la agente inmobiliaria, les había mostrado otras dos casas que también podrían funcionar, pero una tenía un acuífero subterráneo y la otra estaba justo debajo de varias rutas aéreas. Los aviones volarían muy alto, pero, con su audición, sería muy frustrante. Está bien, lo tomaremos, dijo Kara, cerrando el plano y guardándolo para ella. ¿Lo harás?, preguntó el agente casi con incredulidad, visiblemente sorprendido por la decisión de Kara. Sí, haré que uno de mis abogados cierre el trato, pero nos quedaremos con esta casa. Kara usó su visión de rayos X para mirar su nuevo hogar en su totalidad y no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Rápidamente firmó un contrato con la mujer, probablemente alegrándole el día en esa gran venta. Era perfecto, con mucho espacio para que Dexter jugara y solo tendría que instalar un estabilizador sísmico antes de empezar a excavar para su nueva base. Nunca se tienen demasiadas bases subterráneas. Después de una semana, este lugar sería tan seguro como el mismísimo Monte Justicia y, en un mes, ni siquiera sería una competencia. En realidad, el Monte Justicia estaba un poco por debajo de su nivel de satisfacción. Desafortunadamente, Batman no le había permitido instalar absorbentes solares kryptonianos, ni ningún tipo de panel solar, en realidad, en la cima de la montaña, y sus cristales solo podían obtener cierta cantidad de energía mientras estaban bajo tierra, lo que hacía que su crecimiento fuera muy lento sin una mejor fuente de energía. En su defensa, sería un poco obvio si de repente de la montaña brotaran varias estructuras cristalinas en lugar de vegetación, pero Kara ya estaba trabajando en resolver ese problema en particular. Me alegra que hayas encontrado un sitio adecuado para nuestra vivienda, Kara, dijo Cory, ofreciéndole la única galleta que quedaba. Toma, te he reservado una. Gracias, dijo Kara, mirando la pequeña galleta que le ofrecieron. Habría reservado más, pero ya casi es la hora del almuerzo y aún no has recuperado por completo tu entusiasmo, y no pareces tener preferencia por las galletas, respondió Cory, terminando su último bocadillo. Me sorprende que no quisieras ayudarnos a elegir nuestra casa, dijo Kara. Puede que odie ir de compras, sobre todo por ser algo que consume tanto tiempo, pero quería más ayuda de su pareja. ¿Seguro que está bien dejarlo todo en mis manos? No tengo quejas ni requisitos particulares para el lugar, Cory negó con la cabeza. Al notar el inicio de un ceño fruncido, sonrió y le dio a Kara un beso rápido. Simplemente supuse que podríamos cambiar todo lo demás fácilmente. Demoler la casa no sería un problema, y tienes varios robots, ¿verdad? Ella no se equivocaba. Kara ya planeaba reconstruir la casa con materiales más seguros. Y más lugares para esconder armas y equipo. No sería difícil cambiar su apariencia. De hecho, esa sería la parte más fácil.
¿Por qué había estado intentando encontrar una casa estupenda otra vez? De todas formas, lo más importante siempre había sido encontrar la ubicación adecuada. No, primero tenía que encontrar algo aceptable. Construir algo desde cero llamaría mucho más la atención que modificar algo ya construido, y no quería llamar la atención. Pero, una vez que encontró una casa del tamaño y la forma adecuados, pudo justificar varios cambios con una semana de construcción. Con una orden en su celular, Kara empezó a preparar todo y le sonrió a Cory. Gracias por recordármelo, tenía la vista un poco limitada. No hay problema, estoy segura de que, una vez que tu ojo termine de crecer, no volverá a suceder. Cory asintió para sí misma, siguiendo a Kara fuera de la casa y observando el lugar una vez más con una mirada satisfecha. Eso es, empezó a decir Kara, levantando un dedo para corregir a Cory, pero luego lo pensó mejor y negó con la cabeza. Olvídalo. Lo haré. Por favor, ¿crees que puedo invitar al resto de los titanes una vez que terminen las renovaciones? Cory agarró el brazo de Kara y la miró con sus grandes ojos felinos. Kara logró no caer de inmediato bajo el hechizo de esos ojos, al menos durante unos segundos. Volviéndose para observar la propiedad, calculó su tamaño con cuidado. Ninguno de sus pisos subterráneos estaría listo en solo una semana, así que tendría que ocultarlo por completo con uno de sus disfraces holográficos. Sí, era factible. Ya tenía un dispositivo casi lo suficientemente potente en la fortaleza como para modificarlo en pocas horas. Claro, podemos invitarlos, siempre y cuando usen mi plataforma de teletransportación para que nadie pueda verlos. Alegría. Exaltación. Les informaré de inmediato. Cory no pudo contenerse y se abalanzó sobre Kara, lo que hizo que la kryptoniana más pequeña se sonrojara mientras la agente inmobiliaria los miraba divertida desde lejos. Me pondré en contacto con sus abogados entonces, señorita Danvers. La mujer se acercó tras ver que ambas habían terminado prácticamente su charla, con una leve sonrisa en el rostro. Justo cuando Kara empezó a protestar, la mujer levantó una mano. No se preocupe, he visto a suficientes parejas jóvenes conseguir su primera casa. Su interacción es bastante insulsa en comparación. Bien, gracias, señora Miller, dijo Kara, despidiendo a la mujer. Supongo que puedo empezar con las reformas inmediatamente después de terminar el papeleo. De verdad, gracias por tus esfuerzos, amiga Janice. Te los agradezco mucho. Kara casi no reaccionó con la suficiente rapidez, pero logró detener a Cory, salvándola de un abrazo que le partía la espalda. No hubo problema, y sí, presentaré mi parte hoy y, salvo imprevisto, tendré las llaves listas después de las inspecciones en un par de días. La mujer les sonrió antes de despedirse. Kara la observó entrar al auto y alejarse, moviéndose lentamente hacia el centro de la ciudad, uno de sus drones oculto en el vehículo y otro robot más pequeño aferrado a la ropa de la mujer. Kara estaba casi segura de que Janice Miller era una humana normal que solo hacía su trabajo, pero era mejor prevenir que curar. Y bien. ¿Listos para almorzar después de comer todas esas galletas? Tengo que recoger a Danny en una hora, así que tendremos que comer fuera. Ah, sí, las galletas solo bastaron para llenar mi primer estómago, asintió Cory, corriendo hacia su coche alquilado. Mis otros 8 están hambrientos. Kara se sentó al volante y los llevó a un restaurante de comida rápida. Pidió una hamburguesa para ella y 5 para Cory, con mostaza extra, extra, extra. Fue increíblemente agradable poder comerse una hamburguesa entera sin sentirse llena. De verdad, cada día que pasaba mejoraba. ¿Y bien, cómo va el entrenamiento de los titanes? Preguntó, mordiendo su comida con gusto. Hemos estado aprendiendo sobre la desactivación de artefactos explosivos con linterna verde y espionaje con el Capitán Átomo. Cory terminó su segunda comida y se lamió los dedos. Es muy interesante, mi educación nunca abarcó esos temas. En Tamarán, simplemente destruíamos bombas con rayos estelares y, como princesa, no se esperaba que aprendiera sobre espionaje. ¿Y los chicos no se quejan de ello? No. Aunque los amigos Robin y Kid Flash parecen aburridos con las clases, respondió Cory. Por desgracia, hoy teníamos clases de investigación con Batman, pero ha estado ocupado con los problemas de Gotham. Entonces, ¿tienen la tarde libre? Kara levantó una ceja, disimulando su enfado. ¿Qué van a hacer? El amigo Aqualad ha sido llamado a Atlantis, pero planeo liderar a los titanes en otra simulación de batalla. ¿Te importa si llevo a un experto? Si está libre, quiero decir. Lo agradecería mucho, sí, asintió Cory mientras devoraba otra comida. Luego miró a Kara con aire pensativo.
Aunque sería preferible que este experto no tuviera problemas con la ley. No te preocupes, resopló Kara. Parecía que Cory la conocía demasiado bien. De hecho, lo recomendó el mismísimo Batman, así que no debería haber problema. Satisfecha, Cory asintió y sacó un paquete de mostaza de la bolsa, le dio un mordisco y se lo bebió todo. Qué lástima que no tuviéramos más tiempo. He encontrado el restaurante más maravilloso para comer pizza y otras comidas grasosas. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Kara no pudo evitar preguntar. En realidad, Cory salía mucho más a menudo que Kara, iba de compras con Amber, la primera mujer terrícola que habían conocido, o con Troya al menos 2 veces por semana, pero todavía era inusual pensar que conocía Fawcett City mejor que ella. Rayos. ¿Cuándo empezó Kara a considerar a los humanos como terrícolas? Ella fue humana, y, considerando todo, no había muchas diferencias entre kryptonianos y humanos. No donde realmente importaba. ¿Estaba empezando a perder la perspectiva de nuevo? Ayer había sido agradable, pero ya había empezado a distanciarse de la gente otra vez. Pensándolo bien, había intercambiado alguna vez más que unas pocas frases con algún humano normal después de llegar al planeta. De repente, Kara sintió la mano de Cory apretándole el brazo, interrumpiendo sus pensamientos. Kara, estabas perdida otra vez. ¿Eh? De hecho, eres increíblemente linda mientras tramas cosas, pero esta vez no fue así, dijo Cory, haciendo que Kara se sonrojara de nuevo. Como te expliqué, encontré Superbabes paseando por la ciudad con mi amiga Amber a principios de este mes. Tiene una gran variedad de sobres de mostaza y pizzas deliciosas. ¿Quieres ir a un sitio llamado Superbabes? Preguntó Kara horrorizada, volviendo a concentrarse en la conversación con bastante incredulidad. ¿Sí? Los camareros rinden homenaje a los superhéroes vistiéndose como ellos, aunque la amiga Alice sí se viste de villana, y la mayoría de los platos también llevan su nombre, asintió Cory con entusiasmo. Kara, arqueando una ceja ante lo que oía, no pudo evitar hacer una búsqueda rápida en internet. Se sintió extrañamente en conflicto, con sentimientos que se debatían entre los celos, la diversión y la curiosidad. Cory, ¿comiste en un club de striptease? ¿Con Amber? ¿No es menor de edad? Kara tenía muchísimas preguntas. Peor aún, ni siquiera sabía si quería que las respondiera. Había, también una versión masculina de esto. ¿Una con cal? No. Ni lo pienses. Alegría, emoción, entusiasmo. Siempre he creído que los prejuicios de la Tierra contra mostrar el cuerpo son primitivos, pero pensar que había clubes enteros dedicados a liberarse de tales restricciones. Cory empezó a flotar sobre el asiento, sujeta solo por el cinturón que le rodeaba el pecho. Mi amiga Amber y yo solo comíamos allí durante el día. Entonces no tenía esa característica. Sí, esa no es exactamente la razón por la que se desnudan así. Ni la razón por la que se visten de súper, ya que estamos. Después de una explicación, Kara se sintió realmente mal por las expectativas destrozadas de Cory. Que la gente cobrara dinero a cambio de afecto era tan extraño que ni siquiera se le había ocurrido, y además, al parecer, era increíblemente ofensivo. Estacionando cerca del Z-Tube, Kara miró el puchero de Cory e intentó animarla. Oye, quizá no sea solo por el dinero. Algunas cortesanas lo consideran un arte, o quizá simplemente les gusta alegrar a los demás y el trabajo es simplemente conveniente. ¿De verdad lo crees? Incapaz de mentir, Kara suspiró. En realidad no, probablemente solo sea por el dinero, pero quién sabe. Han pasado cosas más raras. Gracias, aprecio el intento, dijo Cory, dejando claro con su voz que no había servido de mucho. ¿Seguro que no quieres que te deje en el apartamento? Aún faltan unas horas para que el resto de los titanes salgan de la escuela, así que seguro que aún queda algo de helado, ¿no? No. Disfrutar de unos helados de leche es una celebración, no para apaciguar mi decepción, Cory negó con la cabeza, bajando del coche con Kara. Prefiero dedicar mi justa ira a actividades más productivas. ¿En realidad trajiste helado para celebrar? Kara no podía encontrar las palabras. De hecho, fue una cacería muy larga pero exitosa. Kara se quedó mirando a su novia. No era una presa, Rao, maldita sea. Entrecerrando los ojos, Kara murmuró. Sabes que puedo construir una máquina de cosquillas, ¿verdad? Es facilísimo. Con un beso, Cory la apaciguó, cortando sus malvados planes de venganza cosquillosa antes de despedirse y desaparecer con el Z-Tube. Un segundo después, Kara se teletransportó, apareciendo cerca de Ciudad Central, donde Danny había pasado la noche en una habitación de hotel.
Rápidamente, Kara encontró a la ginoide esperándola en una cafetería cercana y arqueó una ceja al ver su cremoso capuchino y su gran variedad de postres. ¿Qué? Me dejaste las papilas gustativas funcionando a la perfección, solo estoy descansando para ver si pasa algo, dijo Dani, evitando su mirada con algo de vergüenza. Nunca pensé que los postres pudieran ser tan buenos. Me alegra ver que al menos lo aprovechas bien, resopló Kara, mientras Dani le pedía a alguien que metiera los bocadillos restantes en una bolsa. ¿Seguro que te animas? Bueno, sé que fui yo quien lo pidió, pero no tienes que hacerlo si te sientes incómodo. No, me prometiste volar, siempre tuve envidia de nuestros pilotos en la JSA, dijo, pagando su comida. Ya lo presumí con Jai también. Intercambiando un abrazo rápido, Kara encontró un rincón escondido y usó su teléfono para llamar a una versión más pequeña de su plataforma de teletransportación a su ubicación, la más grande llamaba demasiado la atención y todavía era utilizada por los genomorfos. Un segundo después, salieron de la habitación y entraron en su lado de la fortaleza. Dani miró rápidamente a su alrededor con curiosidad, viendo a varios hombres trabajando y moviendo cosas por toda la habitación. Uno de ellos, con una camisa a rayas rojas y blancas y una gran barba castaña, se ofreció a llevarle las maletas. Señora, bienvenida. ¿Está aquí para supervisar la operación? Preguntó con voz ronca. No, yo voy a instalar uno de los núcleos eólicos, ustedes sigan preparándose. Enseguida, señora, les hizo un rápido gesto con la cabeza, puso las bolsas encima de una mesa cristalina y avanzó más hacia el interior de la fortaleza. ¿No se suponía que esta era la fortaleza de, ya sabes, la soledad? Preguntó Dani con curiosidad mientras caminaban hacia el laboratorio de Kara. Bueno, no sé si Cal todavía pueda llamarlo así, estando yo aquí, pero esos tipos son solo mis carabos. Haré que se hagan pasar por obreros de la construcción en mi nueva casa, explicó Kara, mientras preparaba el lugar para su rápida operación. No debería llevar más de 1 o 2 horas. Acabo de ordenar que les pusieran piel sintética y una IA básica esta mañana. Dani la miró con decepción, casi golpeándose la frente con la mano. ¿En serio, Carabots? ¿Eso es lo que elegiste? Oye, son solo los Morobots modificados, y la verdad es que no tengo muy buen ojo para los nombres, dijo Kara encogiéndose de hombros mientras la habitación empezaba a cambiar. Una cama cristalina crecía en el centro, además de varias piezas de equipo que se alzaban del suelo donde los guardaban. Podría perder un par de días intentando encontrar un nombre mejor, o usar Carabots. Prefiero no perder el tiempo. Qué práctico de tu parte no perder un día entero nombrando una sola cosa, resopló Dani, concentrándose por fin en el pequeño núcleo redondo que albergaba una carcasa de cristal transparente. ¿Es un caracolé entonces? No, solo lo llamo núcleo de viento. Podría inventar un acrónimo adecuado, pero ¿para qué perder el tiempo? Es un núcleo, produce viento, respondió Kara con voz distraída mientras sacaba con cuidado el aparato de la carcasa. Logré replicar el dispositivo del señor Twister con bastante facilidad, pero este se construyó con parte de mi propio metal NTH. Lo mandé separar para probarlo, pero decidí que era un mejor uso. Debería facilitar aún más el vuelo y, de hecho, darte protección mágica. ¿Está bien? ¿Ya entonces sabíamos que ese tipo de metal era muy raro?, preguntó Dani mientras se acostaba en la cama. Probablemente esté bien, y el trozo era lo suficientemente pequeño como para no causar ningún problema, dijo Kara, haciendo que la cama se elevara hasta que pudo llevar unos cables a la espalda de Dani. Al acercarse, su piel pareció separarse sola y se formó un puerto de conexión. Bueno, he oído que, en su estado puro, el metal es consciente, así que, si empiezas a oír voces o a sentir cambios en tu programación, avísame. Espera, ¿qué es eso?, gritó la mujer cuando los cables se conectaron, enviando una pequeña descarga eléctrica por su cuerpo y provocando que se le pusiera la piel de gallina. Lo siento, estoy bajando tu sensibilidad ahora mismo, dijo Kara, usando las computadoras para cambiar algunos ajustes de Dani. No deberías sentir dolor, pero la operación sería muy incómoda sin esto. No, primero quiero saber de esa cosa sensible. ¿Qué carajo me estás metiendo?, gruñó Dani, molesto, pero no se levantó de la cama. No te preocupes, yo también uso el metal, le sonrió Kara. Aunque se forme una conexión, el metal suele formar una relación simbiótica con quien lo usa, pero aquí hay cantidades tan pequeñas que eso no debería ocurrir. Ni siquiera iba a mencionarlo, pero pensé que tu reacción sería graciosa. Bien, muy gracioso, se quejó Dani, permitiendo que Kara bajara la cama y se subiera la camisa hasta el pecho, revelando la mayor parte de su vientre.
Con una orden de su computadora, Kara hizo que una placa se levantara de la armadura de Danny, revelando su interior. Kara podía hacerlo con sus propias manos, pero el equipo era tan delicado que prefería manipularlo con herramientas para mayor precisión. De lo contrario, no causaría ningún problema, pero a Kara le gustaba ver el cableado ordenado y los componentes perfectamente colocados. Era extraño, a Kara no le importaba que su habitación fuera un desastre, pero sus dispositivos... lo odiaba por completo. Rayos, qué raro es ver esto. Comentó Danny mientras Kara seguía instalando cuidadosamente el núcleo, conectándolo al núcleo de fuego de Danny de varias maneras, manteniendo sus funciones independientes. Una cosa es saber que soy un androide, y otra muy distinta verlo. ¿Quieres que te desconecte un rato? No tienes que mirarlo, ¿sabes? Repitió Kara, asomando la lengua mientras formaba con cuidado las conexiones en los núcleos. No, no dije que fuera malo. Solo extraño. Apoyando la cabeza en la cama, Danny dejó de intentar ver la operación y observó a los robots que caminaban por la fortaleza. 2 docenas ya estaban cubiertos de piel sintética y vestían ropa, pero había varios más de pie en ordenadas hileras. Joder, ¿cuántas de esas cosas le robaste a mi padre? ¿De verdad estás construyendo más? ¿Para qué las necesitas? ¿Para construir un ejército? No. Kara, ¿por qué dudaste en responder? Preguntó Danny, apartando lentamente la mirada de las filas de robots para mirar a su amiga. ¿Y por qué tu respuesta sonó como una pregunta? No hay motivo, no te preocupes, respondió Kara rápidamente, quizás demasiado rápido. Estoy ocupada, tengo que concentrarme. Kara, Danny suspiró, cerrando los ojos un segundo. Joder, te debo la vida, Kara. Si necesitas ayuda, solo pídela. No te preocupes, no necesito ayuda, solo tiempo, comentó Kara distraídamente. Lo había usado como excusa para cambiar la pregunta, pero trabajar con una tecnología tan avanzada requería concentración. Soy perfectamente capaz de dominar el mundo yo sola, pero gracias por la oferta. ¿Qué? Capítulo 41. Capítulo 40 ¿qué? Gritó Danny. Solo Kara, empujando su placa pectoral contra la cama, impidió que el androide se levantara. ¿Eh? Oh, no me refiero a este mundo, no te preocupes, Kara descartó sus preocupaciones, terminando finalmente de ajustar la conexión entre los núcleos y comenzando a dar los últimos toques a la operación. Tras pensarlo brevemente, negó con la cabeza. Bueno, probablemente también podría apoderarme de este mundo, pero, en serio, apoderarme de la Tierra sería un rollo. Demasiado papeleo, demasiados villanos molestos. Rayos. Esta roca ni siquiera está unida bajo un solo organismo rector mundial. ¿Te imaginas lo tedioso que sería tener que localizar todas mis leyes? Vivir 16 años en Krypton había cambiado bastante su visión de la Tierra. Antes, Kara podía comprender más o menos cómo se producían las peores prácticas de la Tierra. Ahora simplemente le parecían estúpidas, incluso desconcertantes. Kara, sería divertido que pensaras que algo de lo que acabas de decir me haría despreocuparme si no fuera tan preocupante, suspiró Danny, golpeándose la nuca contra la cama y provocando que Kara riera entre dientes, divertida. Hubo una pausa en la conversación cuando Kara reconectó algunos cables, lo que provocó que la espalda de Danny se doblara y estallara en llamas momentáneamente, pero no estaban peligrosamente calientes y la ginoide rápidamente recuperó el control de su poder. Listo, eso debería bastar. ¿Puedes intentar usar tu viento ahora? Preguntó Kara, alejándose de la cama. Por un segundo, Danny frunció el ceño mientras trataba de controlar su nuevo poder. Imaginó que era como intentar levantar solo una ceja por primera vez, no exactamente difícil, pero algo con lo que no tenía experiencia. Sobre una de sus manos, comenzó a formarse una corriente de viento que giraba alrededor de la rama, formando un remolino muy lento. Inmediatamente, supo que podía impulsarla para crear vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar árboles. Aunque probablemente solo era una décima parte de su poder de fuego, ya veía muchos usos para esta nueva habilidad. Cerrando el puño, canceló el viento y miró a Kara. Es mucho más débil que mi fuego, ¿lo instalaste correctamente? Estoy bastante segura de que sí, pero el núcleo es mucho más débil que el de Tornado Rojo, o el tuyo, para el caso, respondió Kara, empezando a cerrarle el vientre a Danny. Sospecho que el profesor Morrow no tuvo acceso a los mismos materiales que antes cuando lo construyó. Además, tu programación no está hecha para funcionar con el viento, pero es lo suficientemente buena como para adaptarse con el tiempo. En 1 o 2 semanas, el núcleo debería duplicar su fuerza a medida que te adaptas a él.
Kara miró su teléfono y vio que el detective Chim le había respondido. Hoy estaba demasiado ocupado para dar clases, trabajando en un asesinato mágico. Le preguntó brevemente si necesitaba ayuda y, cuando él dijo que no, le envió un mensaje a Corey informándole que el experto no estaba disponible. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, cuando la gente habla de invasiones extraterrestres, normalmente es alguien que nos invade, no al revés, comentó Danny mientras se bajaba la camisa y se levantaba de la cama. El cable a su espalda se desconectó automáticamente. Entonces, por curiosidad morbosa, ¿a qué pobres idiotas pensabas conquistar? Bueno, probablemente debería haber dicho liberar, explicó Kara, ayudando a la ginoide a levantarse y realizando un último diagnóstico de sus sistemas. Y, bueno, la Liga de la Justicia probablemente ayudará, pero Tamaran no está controlado por un solo villano. De hecho, hay un ejército interplanetario allí. Peor aún, incluso si la Liga libera el planeta, todo el sistema está lleno de criminales de todo tipo, sin mencionar la no pequeña posibilidad de reocupación. Aún necesitarían un ejército propio para defenderse. ¿Tamaran? Preguntó Danny, intentando crear un tornado bajo sus piernas para poder volar, pero no le iba muy bien. El planeta natal de Corey ha sido conquistado por la potencia más poderosa del sistema Vega, explicó Kara. Evitando la mirada de Danny, Kara no pudo evitar sentirse culpable al admitirlo. ¿Sabes? Siempre quise conquistar un planeta, me da un poco de pena pensar que voy a disfrutar del desastre, quiero decir. Sí, lo siento, no sé qué decir, resopló Danny, perdiendo el control del pequeño tornado y agarrándose al brazo extendido de Kara para estabilizarse. Deteniendo sus nuevos poderes, se dejó caer al suelo y pensó en ello. No, a la mierda con eso, la verdad es que me identifico un poco. Siempre me encantó luchar con la JSA. Usar mis poderes para enfrentarme a supervillanos siempre me dio mucha satisfacción. Aún así, el hecho de que me divirtiera no hizo que lo que hacíamos fuera menos necesario ni menos bueno. Bien, gracias, dijo Kara, revisando los suministros de la fortaleza para ver si la producción de Karabot podía continuar sin interrupción. ¿Listos para regresar? ¿En serio? Dijo Danny con una sonrisa amarga. O sea, mi hermano se porta bien, pero joder, creo que voy a volver al trabajo heroico por puro aburrimiento. ¿Quieres entrenar con algunos robots? De hecho, nunca comprobamos tu fuerza después de las mejoras que hice, y los robots necesitan datos de combate. ¿No te importa? ¿No parecen tan fuertes?, preguntó Danny mientras observaba la fila de robots, pero Kara ya podía ver su entusiasmo a pesar de su falta de biología. Oh, no, siempre me encantaron las pruebas destructivas. Vamos, Kara señaló hacia la parte más resistente de la fortaleza, con un brillo penetrante en los ojos. Más tarde, flotando sentada en medio de su apartamento, que pronto sería viejo, Kara rascó el pelaje de Dexter y observó la información que mostraba el holograma frente a ella. A un lado, todo el equipo que había usado como Forge hasta ese momento. Al otro, todo lo que había usado como Supergirl. Había usado brevemente su plataforma de teletransportación con ambas identidades, pero solo la luz la había visto con claridad, y dicha vista había sido muy breve. De ahora en adelante, reservaría esa tecnología para Forge. Los escudos de energía eran otra cosa, pero eran bastante comunes entre los superhéroes. Solo tendría que cambiar los colores y algunas propiedades de su manifestación de una identidad a otra y probablemente no habría mucho problema. Poco a poco, continuó haciendo una lista de lo que debía y no debía usar en cada identidad. Su personaje de Forge podía usar las piezas de tecnología más avanzadas, mientras que Supergirl solo las usaba como apoyo, recurriendo a sus poderes kryptonianos la mayor parte del tiempo. Los drones eran problemáticos. La luz había tenido acceso a algunos de ellos en Cadmus, pero Kara ya usaba su propia versión de la niebla, modificada y rehecha con tecnología kryptoniana hasta tal punto que eran irreconocibles para su personaje de Supergirl. En realidad, los nanorobots no eran exactamente una idea muy novedosa, y su versión más nueva era lo suficientemente versátil como para ser la capacidad de apoyo perfecta aunque carecía del diseño especializado necesario para sus dispositivos más poderosos. Aún así, había usado sus drones para generar escudos en Brasil, y probablemente había muchas grabaciones de ello. Ahora que lo pensaba, también les había dado algunos de los drones a los titanes. Maldita sea, ese era exactamente el tipo de conexión que un villano intelectual podría seguir. Odiaba que la luz tuviera acceso a parte de su tecnología, incluso si solo era una pequeña, mayormente insignificante parte. Espera, ya que los titanes ya estaban usando los drones, ¿por qué no difundirlos más?
Envía una caja de drones a la Liga de la Justicia y algunos a otros héroes independientes selectos. No era completamente gratuito fabricar los drones debido a la pequeña cantidad de metales que usaban, pero podía enviar 3 o 4 pies cúbicos a cada héroe y, como la luz ya tenía algunos, no sería tan perjudicial si algunos caían en manos de los villanos. Talia ya pensaba que Forge tenía alguna conexión con Batman, tal vez pensarían que ella había suministrado los drones como una forma de comprar la no interferencia, o incluso que alguien en la liga había creado los drones y Forge fue quien los adquirió en su lugar. Volviendo su atención a la pantalla, Kara realizó numerosas modificaciones. Despojó a los drones de cualquier elemento demasiado peligroso, empeoró ligeramente su sigilo y modificó su capacidad de vuelo. La levitación seguiría siendo increíblemente útil, pero no muy superior a la tecnología terrestre existente. Después, ordenó que se comenzara a forjar con energía solar un par de cajas de esas cosas. Más tarde, les pediría a la Liga y al detective chimpancé que ayudaran a distribuirlos a los héroes más confiables. Así, los titanes podrían seguir usando los drones sin estar realmente conectados con su identidad en la forja y el incidente de Cadmus. No creía poder mantener la treta indefinidamente, no con todos, pero quién sabe. Y los villanos, a pesar de formar sociedades secretas, no eran conocidos por compartir información libremente. Aunque no pudiera engañar a Luthor por mucho tiempo, eso no significaba que todos tuvieran sus recursos, su intelecto o su obsesión sadomasoquista con todo lo kryptoniano. Un maullido proveniente de su regazo la hizo bajar la vista y vio a Dexter levantando perezosamente una pata. Sus garras se extendieron para engancharse suavemente a su dedo e intentar acercarlo. Parecía que había dejado de acariciarlo mientras tecleaba en su computadora holográfica, y el gato exigió la atención de su mascota kryptoniana. Bajando la mano, Kara obedeció de inmediato a su benevolente señor felino. Brevemente, consideró si debería construir su propio control neuronal como el de su padre para permitir una interfaz de manos libres. Desafortunadamente, tales dispositivos, aunque increíblemente útiles, también eran increíblemente peligrosos. Requerían una calibración muy precisa y, al ser una ruta directa a su sistema nervioso, representaban un gran riesgo de seguridad. Ese riesgo no era tan evidente aquí en la Tierra, pero aún había muchos genios tecnológicos. Diablos. Incluso a alguien mediocre le bastaba con un ciberataque superficial para que su cerebro se quemara. Kara simplemente no tenía los conocimientos suficientes para programar una defensa adecuada. Además, Kara no estaba segura de tener la habilidad suficiente para ajustar adecuadamente la programación de la cosa para su propio uso. Quizás podría construir una versión más pequeña. No podría seguir sus pensamientos a la perfección y tendría un retraso que la haría inútil en una pelea, pero sería suficiente para un trabajo relajado. Aún así, presentaría un riesgo moderado. Con una sola mano, Kara continuó trabajando hasta que estuvo satisfecha con el resultado. Eran apenas las 5 de la tarde cuando terminó, así que pensó en qué hacer. Cory todavía estaba fuera con Wonder Woman y Dexter había perdido interés en su regazo hacía unos minutos, sentado en la ventana y mirando a los pájaros volando alrededor con los ojos entrecerrados, su cola balanceándose de un lado a otro. Dejándose caer al suelo, Kara caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Tenía su teletransportador de emergencia en su prótesis, acceso a tecnología aún mejor y, con ella sobre su plataforma de teletransportación, su servoarmadura estaba a solo una orden de distancia. Ya era hora de que saliera de nuevo. Con una orden, su atuendo estalló en una nube de robots y se reformó en su uniforme de Supergirl, una máscara blanca formándose frente a su cara, una pantalla de computadora en la parte interior que le daba acceso a sus computadoras con solo una mirada. Kara miró a un lado y se reflejó en el espejo. Una mujer fuerte la observaba, con músculos visibles en brazos y piernas y una postura segura, el símbolo de la esperanza en su pecho. Lobo seguía ahí fuera, la luz, la sociedad de monstruos, los Sions y quién sabe qué más, pero no podía seguir encerrada en el miedo. Salir de casa solo cuando había alguien más con ella o en viajes cortos al ZTV no servía de mucho. Respirando hondo, Kara salió al balcón, dejando que el aire fresco del exterior la bañara. Probablemente debería haberse ido a pie, pero de todos modos se marchaban de allí en unos días, y tenía proyectores holográficos que la ocultaban de los edificios cercanos. Al poner un pie sobre la balaustrada, Kara se sorprendió temblando, apretando los puños. Apretó los dientes y se apartó, volando por los aires hasta elevarse por encima de las nubes. Era hora de ser heroica, bueno, su tipo de heroicidad.
Por un segundo, esperó ser golpeada por uno de los enemigos de su primo, sus músculos tensos y su ojo constantemente mirando el comando para teletransportarse o activar las defensas del apartamento. No pasó nada. Volando sobre la ciudad, miró hacia abajo, observando los pequeños edificios y a la gente aún más pequeña que caminaba entre ellos. El sol aún estaba en el cielo y sintió cómo le daba en la cara, transmitiéndole una sensación placentera por todo el cuerpo. Poco a poco, sus músculos se relajaron y sonrió. ¿Y qué si la atacaban? Cualquiera que hiciera eso lamentaría el día de su nacimiento. Ahora estaba lista. Durante unos segundos, Kara cerró los ojos y se concentró en la ciudad debajo de ella, tratando de escuchar si había algo mal, pero, como esperaba, Fawcett City, cuando no estaba en medio de un ataque de supervillanos, parecía sorprendentemente pacífica. Satisfecha de que no había nada demasiado peligroso, Kara comenzó a volar, alejándose lentamente de la ciudad mientras prestaba atención para ver si había algo en lo que pudiera ayudar. Al conectarse a internet, buscó si había algún supervillano en acción y, cuando eso no le dio ninguna pista, comenzó a buscar desastres o crímenes más grandes. Bueno, a pesar de estar en DC, los crímenes graves que requerían su atención no eran tan comunes, al menos no los que se reportaban en tiempo real. Kara encontró a Flash patrullando Central City y a otros héroes resolviendo o habiendo resuelto crímenes por todo el mundo. Icon luchaba contra un villano menor en Washington DC, Blue Devil acababa de someter a un mutante en Taipei, y tanto la Capitana Marvel como Zatara se encargaban de un incendio forestal en Australia. Tras haber salvado a todos los que estaban en peligro, Giovanni estaba conteniendo el fuego mientras la Capitana intentaba lanzar un hechizo meteorológico sobre él. Bueno, Kara quería acercarse a la gente normal, supuso que debería elegir una ciudad y simplemente, comenzar a hacer una patrulla o algo así. Podría haberse quedado en Ciudad Fawcett, pero tenía la extraña sensación de que la ciudad ya estaba tomada. Y, en realidad, con alguien como la Capitana Marvel ya presente, su presencia allí sería superflua. No, otra ciudad se beneficiaría mucho más. Kara había investigado y, si bien era cierto que la delincuencia de supervillanos aumentaba cuando un héroe patrullaba una ciudad, los datos no mentían. La presencia de un superhéroe solía ser muy ventajosa para un lugar. Los delitos violentos disminuyeron, la brutalidad policial y la corrupción disminuyeron a medida que los buenos oficiales recibían apoyo y se sentían más seguros para combatirlos. El narcotráfico disminuyó e incluso incidentes como persecuciones de autos o robos tendían a disminuir durante meses después de la aparición de un héroe. Incluso con alguna pelea brutal ocasional, los datos brutos indicaban que menos personas resultaron heridas y la ciudad perdió menos dinero con un héroe involucrado. Por supuesto, el crimen normal acabaría adaptándose, conociendo los límites del héroe. ¿Qué tipo de crimen preferían, o incluso podían, detener, sus horarios de trabajo, cómo distraerlos, etc. Aún así, casi siempre terminaba mejor que antes, por muchas razones. La ciudad que había elegido era bastante grande, y no se establecería allí, solo patrullaría a veces. Volando lo suficientemente alto como para no molestar a nadie, Kara provocó una explosión sónica al volar hacia su nuevo destino. Phoenix, Arizona, era una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y también una con una tasa de criminalidad muy alta, solo superada por ciudades como Gotham y Blue Haven. Además, por alguna razón, no tenía héroes trabajando allí. La ciudad recibía mucha luz solar, mucha delincuencia e incluso contaba con un desierto conveniente cerca donde Kara podía librar las batallas más destructivas. Era un territorio casi perfecto para ella. Al llegar a la cima de la ciudad, Kara se detuvo a observar un poco a su alrededor, contemplando la gigantesca cuadrícula urbana. Hackeando los canales policiales, comenzó a monitorear los crímenes en la ciudad. Espera, ¿oyó bien? Alguien estaba robando un banco apenas un minuto después de que ella llegara. Colocándose sobre el edificio, usó su visión de rayos X para ver a 4 hombres. 2 portaban armas automáticas grandes y actuaban como guardias, mientras los otros 2 recogían el dinero. Uno de los hombres estaba obligando a un cajero a vaciar todo el efectivo del banco en bolsas grandes, mientras que otro iba de persona en persona, obligándolos a entregar teléfonos celulares y joyas lo más rápido que podían. Kara resopló divertida. Robar un banco solo valía la pena si se conseguía llegar a la bóveda. De lo contrario, solo se conseguirían un par de miles como máximo. Al menos nadie había resultado herido todavía. De verdad, no podía merecer la pena, ni siquiera cuando no había ningún superhéroe en la ciudad. Respirando hondo, Kara se dejó caer.
El aire golpeó su máscara y su cabello quedó flotando. Con un fuerte boom. Aceleró y, un segundo después, estaba dentro del edificio con ellos, tras haber agarrado la puerta giratoria para que no se rompiera al entrar. En cámara lenta, Kara vio a ambos guardias criminales girar sus armas hacia ella. Una rápida mirada a su alrededor le mostró que había al menos 30 civiles temblando en el suelo. Kara notó de inmediato a un padre con un gran moretón en la mejilla causado por la culata de un rifle. Su mano sujetaba con desesperación la boca de su hijo, que lloraba, mientras hacía todo lo posible por protegerlo con su cuerpo y mantenerlo callado. El niño tenía los ojos abiertos de miedo y todo su cuerpo temblaba. Kara se abalanzó justo cuando uno de los hombres empezaba a apretar el gatillo, agarró el cañón del arma y tiró, arrancándosela sin mucho cuidado. El gesto le amputó la punta del dedo índice, que salió volando, y le dislocó ambas muñecas. Con un suspiro, Kara observó brevemente cómo el dedo salía volando. Probablemente no debería haberlo hecho. Los humanos eran tan frágiles. Kara arrebató el dedo en el aire con una mano, se giró hacia el segundo hombre que sostenía un rifle de asalto y arrojó su rifle recién adquirido con la otra, con más cuidado esta vez. El arma lo impactó en el pecho con la fuerza justa para que soltara su propia arma y cayera de espaldas, completamente sin aliento. Una rápida ráfaga de visión de calor derritió el cañón del arma, dejándola inservible. Llevaba un chaleco antibalas. El proyectil ni siquiera le rompió ningún hueso. Agarrando uno de los brazos del primer criminal, usó su visión de rayos X para mirar sus muñecas y movió los huesos a su lugar, haciendo que el hombre cayera de rodillas y gritara de dolor. Sin soltarle el brazo, le abrió la mano y le colocó el dedo amputado en medio de la palma antes de rodearlo con los dedos. Ten, guárdalo, ¿quieres? Quizás puedan reconectarlo más tarde. El hombre la miró aterrorizado, tratando desesperadamente de alejarse de ella, pero Kara vio que no iría a ninguna parte, así que lo despidió. ¿Quién carajo eres?, gritó el tercer tipo. Había puesto de pie a una civil y le había puesto una pistola en la cabeza. Olvídate, tírate al suelo. Ahora. Al suelo o la mato. Kara miró al último criminal, que todavía sostenía una bolsa medio llena de dinero. El hombre no había sacado un arma y seguía mirando entre ella y la salida con una mirada desesperada en su rostro. Volviéndose hacia la amenaza más inmediata, lo consideró. No. ¿Qué?, preguntó el hombre, como si no entendiera por qué no obedecía. Bueno, no todos los criminales se habían enfrentado a un superhéroe, tal vez él era uno de ellos. Te dije que te tiraras al suelo, maldito cabrón. ¿Quién carajo te crees que eres, Flash? Te lo advierto, le voy a volar la tapa de los sesos a esta zorra. Kara se aseguró de no apartar la vista del dedo del gatillo, pero echó un vistazo rápido a un espejo cercano. Sí, todavía llevaba puesto su disfraz de Supergirl. Entonces, ves a alguien con un gran disfraz azul, una S enorme en el pecho, y tu primera suposición es Flash. ¿Cómo?, preguntó, genuinamente curiosa. Mierda, exclamó el tipo sin arma al comprenderlo, y Kara pudo ver cómo los músculos de sus nalgas se contraían de miedo. Mierda, mierda, mierda. De acuerdo, suelta el arma antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Aún no has matado a nadie, argumentó Kara. Podría haberlo liquidado, pero quería ver si se incriminaba más. Ya vas a la cárcel. No te lo compliques. La sentencia por robo a banco ya era severa, pero si era de los que disparaban a un rehén, Kara quería que se fuera cuanto antes. Entonces notó la expresión de miedo absoluto en el rostro de la mujer. Ah, mierda. De nuevo, se centraba más en el criminal que en sus víctimas. Con otro suspiro, se abalanzó y agarró la pistola, aplastándola en su mano enguantada antes de lanzarla hacia el último criminal que se dirigía sigilosamente hacia la salida. Este se quedó paralizado cuando la bola destrozada cayó al suelo justo delante de él. Con la otra mano agarró el rostro del hombre, tapándole la boca mientras lo apartaba del rehén. Ah, lo siento, señora, ni siquiera debí dejar que la tomara como rehén. No se preocupe. Nunca estuvo en peligro. ¿Qué?, preguntó la mujer, dejándose caer en los brazos de Kara al sentir el alivio. Oh, gracias, gracias. Levantándose lentamente del suelo, el esposo de la mujer la abrazó y Kara la soltó, arrastrando al criminal por la cara y alejándolo de la pareja. El idiota seguía haciendo todo lo posible por golpearla, incluso sacó un cuchillo e intentó apuñalarla, pero ella simplemente lo ignoró. Entonces, ¿vas a correr?, le preguntó al último hombre que quedaba en pie. Ya había visto que solo llevaba una pistola en el chaleco, pero no parecía interesado en sacarla.
Aún de pie, el hombre bajó la mirada hacia la pistola destruida, luego a sus antiguos compañeros y tragó saliva con dificultad. No, yo no, nunca. Se apresuró a decir, sacudiendo la cabeza furiosamente. Bien. Entonces hazme un favor y deja esa pistola en el mostrador, ¿quieres? Luego ayuda a tus amigos a atar con bridas, ordenó Kara, lanzándole una bolsa de bridas que guardaba en uno de los bolsillos de su disfraz. Obedeció, muy eficientemente, atando rápidamente a sus 3 compañeros e incluso usando su boca para apretar fuertemente una brida alrededor de sus propias muñecas. Bueno, mira eso, un criminal casi sensato. A Kara siempre le había parecido ridículo que la gente le disparara a su primo en los cómics. Vamos, si un maldito kryptoniano te dice que te rindas, a menos que seas Lex Luthor o Black Adam, más te vale rendirte. Supuso que podría ser que la gente, incluso los criminales, siempre confiaran en que Superman era amable y nunca se pasaba de la raya, pero siempre existía la posibilidad de que fuera una versión alternativa, un clon malvado o un caso de control mental. ¿De verdad querías arriesgarte? ¿Con un kryptoniano? Bueno, también podría ser que los criminales que se rindieron cuando él apareció no fuera muy interesante en un cómic y, en realidad, la situación era mucho más común de lo que ella esperaba. ¿Quién eres? Preguntó finalmente un guardia de seguridad gordo, levantándose de donde se había escondido tras un escritorio, mientras su compañero hablaba rápidamente por radio. Puedes llamarme Supergirl, no es muy original, lo sé, pero es una especie de tradición familiar a estas alturas, bromeó Kara, extendiendo una mano y ayudando a una anciana a ponerse de pie. ¿De verdad, lo sabes? Continuó, mirando el escudo de la casa él en su pecho y luego rápidamente de vuelta a su rostro. O sea, nunca había oído hablar de Superman lastimando a un criminal. Sí, es mi primo. Probablemente trabajaré con él a veces. Digamos que no tengo tanta experiencia en contenerme ni soy tan amable como él. Kara se encogió de hombros. Palpó a la anciana y se fijó en si su cuerpo estaba bien, pero salvo un latido ligeramente acelerado por la acción, estaba sorprendentemente en forma para su edad. ¿Segura que se siente bien, señora? Sí, gracias, cariño. La abuela se ajustó el vestido y buscó su bolso, pero no estaba. ¡Ay, Dios mío! ¿Has visto mi bolso? Es amarillo y griega. De repente, su computadora captó una persecución policial al otro lado de la ciudad. Un hombre parecía estar consumiendo drogas y, al ser detenido, decidió intentar escapar. La policía no sabía si iba armado. Aquí está, señora. Kara se dirigió rápidamente hacia el bolso caído y se lo entregó. Mirando a su alrededor, vio al niño llorando sobre el pecho de su padre, pero ya veía que el pánico comenzaba a desvanecerse. Bien. Asintiendo para sí misma, notó que el personal de seguridad vigilaba las armas. Tras revisar rápidamente el pulso y la posición de todos, estaba segura de que nadie haría daño a los criminales sometidos en un futuro próximo. Alzando la voz, dijo, «Lo siento, gente, el deber me llama». Al salir del banco a toda prisa, encontró la grabación de un helicóptero de noticias y la siguió para llegar rápidamente al lugar. Tras una rápida búsqueda en internet, Kara descubrió que el vehículo era robado. ¡Qué lástima! Estaba deseando tirarse encima del coche y asustar muchísimo al tipo. 2 patrullas lo seguían y otros agentes hacían todo lo posible por detener el tráfico para que no atropellara a nadie. Al descender, Kara agarró el coche por el parachoques trasero y lo elevó rápidamente, manteniéndolo intacto gracias a su campo bioeléctrico. Al mirar dentro, vio que el hombre buscaba un arma, así que levantó el vehículo y ajustó su agarre. ¡Ay! Gritó el hombre al golpearse la cabeza contra el techo, pero aún así logró alcanzar el arma que había caído en el suelo del asiento del pasajero. Sonriendo con sorna, Kara empezó a sacudir el coche con fuerza. El hombre no se había puesto el cinturón de seguridad, así que pronto los gruñidos y las palabrotas se intensificaron mientras se golpeaba el cuerpo por todas partes durante medio minuto. «Oh Dios, voy a vomitar». Bueno, no podíamos permitirlo. Volcando el coche, Kara abrió la puerta del conductor y sacó al hombre del coche. Cayó medio metro al suelo, golpeándose el costado y, al darse la vuelta, esparció la droga que tenía en el estómago por todo el pavimento. Justo detrás de ella, ambos coches de policía se detuvieron, sus neumáticos chirriaron mientras se estacionaban a su alrededor y 4 oficiales saltaron, apuntándole con armas de fuego a ella y al hombre en el suelo mientras se escondían detrás de las puertas del coche. «Suelta el arma», gritó uno de los oficiales, así que Kara se alejó lentamente del drogadicto y, con cuidado, dejó el coche en el suelo. «Al suelo, al maldito suelo».
A su lado, vio a dos de los oficiales saltando sobre el ladrón de autos que aún vomitaba y tirando de su brazo hacia atrás para esposarlo, gritando órdenes todo el tiempo. Flotando en el aire sobre el coche, Kara levantó ambas manos en un gesto no amenazante. Por favor, no disparen. Las balas van a rebotar y tendré que detenerlas antes de que le den a alguien. No quiero molestarme. Sube a. Uno de los oficiales empezó a gritar, pero el segundo lo interrumpió y negó con la cabeza. ¿Qué? John, recuerda nuestras clases de metahumanos, susurró el hombre, enfundando su arma. Deja de apuntarle el ladrillo volador, hombre. Usamos punta hueca, por Dios, no va a servir de nada. El primer hombre se quedó mirando su arma durante unos segundos y luego, lentamente, la bajó, sosteniéndola apuntando al suelo con el dedo fuera del gatillo. Kara bajó los brazos y se acercó flotando, deteniéndose a solo un par de centímetros del suelo para observar cómo arrestaban al hombre y registraban el vehículo. Ni siquiera sufrió daños por su manejo brusco. Su campo lo mantenía prácticamente intacto. Disculpa, entiendo que eres una nueva heroína. El oficial se acercó, sin dejar de mirarla con recelo. ¿Qué te delató? Bueno, un villano no habría levantado los brazos, y la inspiración de Superman es bastante obvia, dijo el hombre, echando un vistazo rápido a su traje cuando llegó un tercer coche patrulla. ¿Cómo te llamas? Supergirl, respondió Kara, cruzando los brazos tras la espalda mientras flotaba. La marca combina de maravilla con el traje y el conjunto de poderes. Oye, John, ¿no teníamos una Superwoman aquí hace un par de años? Gritó al hombre que revisaba el coche. Sí, pero no tenía poderes, respondió el agente, todavía con el ceño fruncido mientras hablaba por la radio. Intentó imitar a Batman, pero le dispararon al mes siguiente, y después otra comisaría la arrestó por justiciero. Entonces, ¿algo que ver contigo? Preguntó el oficial, y Kara notó que los demás les estaban dando espacio. ¿Era parte de las clases de metahumanos que había mencionado? Tendría que investigarlo. Bueno, dado que Superman es en realidad mi primo, eso es muy poco probable, respondió Kara, girando la cabeza hacia un lado mientras escuchaba un choque de autos en la distancia. Kara echó un vistazo rápido a su computadora y rápidamente encontró una cámara que observaba el accidente y reveló que, si bien había dañado mucho los dos vehículos, ambos conductores ya estaban saliendo de los autos de pie y no había otras personas involucradas. ¿Y entonces qué pasa con la máscara? Preguntó el hombre, mirándola con una ceja levantada. ¿En serio? Digo que soy prima de Big Blue y tu primera pregunta es sobre la máscara, ¿no? Suspiró Kara con frustración. ¿Tienes idea de cuánto se esfuerza mi primo para mantener su identidad secreta? Bueno, no es nada grave, pero hace muchos trucos pequeños y molestos. Una máscara es más fácil. ¿En serio? Siempre pensé que solo era un cambiaformas o algo así, dijo el policía encogiéndose de hombros, mientras observaba cómo uno de sus compañeros obligaba al criminal a subir a un coche. Como el marciano, ¿sabes? En fin, tienes superfuerza, velocidad, visión térmica y todo eso, como el grandullón. ¿Hay alguna razón para todas esas preguntas? Preguntó Kara con recelo. A pesar de su actitud tranquila, podía ver la tensión en su cuerpo y lo fuerte que latía su corazón. Recopilando información, y, bueno, intentando forjar una buena relación, admitió el tipo sin pudor. Bastante normal con un metahumano nuevo, o un extraterrestre, supongo. Al menos cuando no tenemos ninguna posibilidad de arrestarlos por justicieros. ¿Te quedas en la ciudad o solo estás de paso? Probablemente quedarse, ¿por qué? Bueno, te sugiero que llames al jefe pronto, dijeron los chicos, sacando un papelito del bolsillo y escribiendo un número antes de entregárselo. En muchos lugares, el departamento odia a sus héroes residentes, pero siempre es mejor tener una buena relación. Bueno, probablemente lo haga pronto, comentó Kara, sintiéndose bastante extraña por la interacción. De verdad, nunca había pensado en relacionarse con la policía local. ¿Kyle tenía algún trato en Metrópolis antes de formar la liga? Kara dobló el papel y lo guardó en uno de los bolsillos interiores de su abrigo. Al ver que allí ya había terminado, le hizo un gesto a la gente y se elevó flotando, divisando rápidamente a un traficante de drogas en una esquina a más de 12 cuadras de distancia. Una leve sonrisa curvó los labios de Kara. Era hora de asustarlo. Solo tenía que tener cuidado de no pasarse.